Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nombre del Comité Ejecutivo de FLASOC para presentarles nuestro webinar de cada quincenal. Y a nombre del Comité Ejecutivo, pues le doy un agradecimiento muy especial a los ponentes del día de hoy, al doctor Guillermo Campuzano, al doctor Pere Barri desde España y a la doctora Mónica Bonín desde Argentina. Así que nuestro agradecimiento a nombre del presidente ejecutivo de la FLASOC, el doctor Luis Hernández Guzmán, pues siempre agradecemos este tipo de apoyo académico a nuestra federación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que será hablar sobre endometriosis. ¿Qué está cambiando en su manejo? Y para eso me voy a permitir presentar al profesor Guillermo Campuzano de Guayaquil, Ecuador. El doctor Campuzano es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Guayaquil, es magíster en gestión hospitalaria y también en investigación clínica y epidemiología por la misma universidad. Actualmente funge como jefe de departamento de ginecología y obstetricia del Hospital de Alcíbar y es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica e Imagenología y coordina nuestro comité de endometriosis en la FLASOC. Además, permítanme invitarlos también a nuestra próxima reunión, 29, 30 y 31, la tercera cumbre en Guayaquil. La siguiente semana, pues los que ya están inscritos tendremos oportunidad de saludarlos. Guillermo, te doy la palabra y nuevamente muchas gracias por el apoyo. Gracias, muchas gracias. Profesor Juan Temoseli, presidente de la Comisión Científica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Es motivo de gran satisfacción poder estar siendo el interlocutor en este tema, en estos temas sobre endometriosis. La endometriosis, que es una patología que nunca deja de tener relevancia. Quienes hemos estado inmersos en el estudio y el manejo de esta patología, sabemos todos los avatares a los cuales nos vemos abocados nosotros. Llámese cuando estamos tratando a una paciente en el consultorio o llámese cuando estamos en una intervención quirúrgica. Es una enfermedad que desde hace mucho tiempo se la considera enigmática por todas las situaciones que conlleva la patología. Sin embargo, muchos avances se han hecho desde su diagnóstico, desde su etiopatogenia, desde su manejo, desde las clasificaciones que tenemos una reciente también implementada. Y no se diga en su manejo sea esto terapéutico, quirúrgico y también no terapéutico y no quirúrgico. Motivo de gran relevancia es tener en esta mañana a prestantes y relevantes profesionales expertos en este campo, la doctora Mónica Bonín y el doctor Pere Barri, para quienes yo desde allá les doy mi agradecimiento, dada la interlocución que logramos hacer en algún momento, pero ellos, además de grandes profesionales y expertos, son personas que denotan mucha amistad, mucha camaradería, a más de que son profesionales que realizan estos eventos, participan en innumerables eventos de educación médica continua, hacen bastante labor social, como lo veremos en algún momento cuando estemos en el currículo de cada uno de ellos. Doy paso a la presentación de la doctora Mónica Bonín. Ella es cirujana ginecóloga especialista en patología benigna pelviana, jefa de la sección de ginecología del Hospital Privado Universitario de Córdoba, profesora adjunta de la Cátedra de Ginecología del Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba y es presidenta del capítulo de cirugía mínimamente invasiva de la Sociedad de Ginecología de Córdoba. El tema que nos traerá esta mañana la doctora Mónica Bonín es endometriosis de lo clínico a lo quirúrgico. Bienvenida, doctora Mónica. Bueno, doctor Campuzano, un placer estar aquí, una enorme audiencia, un honor poder compartir esto con el doctor Pere Barri, que es una eminencia muy conocida en el área de la endometriosis. Y bueno, muy lindas palabras, ¿no? de introducción. Realmente mi manera de transmitir esta información siempre fue desde un lugar
muy relajado, muy ameno, tratar de que llegue lo más posible a la mayor cantidad posible de gente y que todos puedan de alguna manera tomar de este tipo de charlas alguna lucecita de cambio en su manera de abordar la enfermedad, ¿no? Así que bueno, me gusta poder participar en esta presentación. Ojalá que sea para todos muy interesante. Bueno, si quieren, comparto pantalla, si quieren vamos avanzando, como ustedes me digan. Sí, por favor, doctora. Comparta, por favor. Perfecto. Bueno, voy a compartir y las primeras diapositivas quizás se las van a ver con el dispositivo de video al lado del PowerPoint porque no puedo transmitir algunas imágenes si la magnifico, así que después ya cuando avance un poco en la presentación les mostraré la presentación desde cero como corresponde, pero si la pongo aquí en maximizar presentación hay algunas imágenes que se van a perder, así que voy a mostrárselos así por ahora y ya luego lo maximizo. Bueno, ¿ven bien ahí mi pantalla? ¿Lo pueden ver? Se ve bien, doctora. Sí, perfecto. Así que empezamos. Bueno, esta presentación yo le he dado un par de veces, hablando un poco de cómo llevar esta enfermedad de lo clínico a lo quirúrgico, ya que en nuestra concepción de la endometriosis histórica y de los últimos 20, 30 años, hemos siempre trabajado con un manejo bastante protocolizado, ¿no? De la enfermedad, teniendo en cuenta solamente un tratamiento hormonal, bloqueo hormonal, tratamiento hormonal vía oral, y una cirugía que acompaña a este tratamiento si es necesario, pero siempre nos basamos en esos conceptos y muchas veces es difícil incluso saber en qué momento la paciente tiene que pasar de algo clínico a algo quirúrgico, qué condiciones tenemos que tener en cuenta para indicar una cirugía directamente de entrada o poder manejarnos con un tratamiento médico. Y sobre todo, qué otras cosas, qué otras aristas tiene esta enfermedad que llevan a la mujer actual a tener una incidencia cada vez mayor de endometriosis. Entonces, un poco esta presentación trata de llevar toda esta información pasada en limpio y a ver si nos queda algo de valor de esto. En cuanto a los objetivos que tengo para esta charla, es que puedan entender la idiosincrasia inflamatoria, metabólica, inmunológica y hormonal de esta enfermedad. Esto no es solamente una enfermedad ginecológica y que solamente tiene que ver con el crecimiento de un tejido pseudoendometrial, tiene que ver con un montón de fenómenos que se producen alrededor de ella. Comprender la importancia de la buena valoración imagenológica, que es algo que también es fundamental en el abordaje moderno de la endometriosis. Reducir la indicación quirúrgica a lo estrictamente necesario, algo que por suerte cada vez más estamos logrando a propósito de este entendimiento, ¿no? De la enfermedad desde otra mirada. Y conocer los principios básicos de la sistematización quirúrgica, que es algo que nos permite realizar una cirugía de calidad. Y un poco esta imagen es la imagen de la mujer actual, la mujer del año 2020-2025. Es una mujer que, como ven en esa computadora, sentada muchas horas trabajando, que come al paso lo que encuentra, habitualmente una alimentación de mala calidad, que trabaja todo el día, no tiene tiempo para cocinarse, muy poca exposición solar, porque justamente trabajamos mayormente en espacios cerrados, con un excesivo consumo de alimentos altos en hidratos de carbono, como dijimos antes, altos en estrógeno por los lácteos, trabajo sedentario, poco movimiento, estrés, que eleva el cortisol y que por ende aumenta aún más el estrógeno, aumento en el consumo de alcohol, que es una realidad que vemos en los últimos 5 o 10 años, las adolescentes consumen una cantidad impresionante de alcohol, postergación de la maternidad a raíz de justamente esta independización de la mujer, este crecimiento, esta proyección laboral y un montón de disruptores endocrinos que nos rodean a las mujeres a propósito de la cosmética, los plásticos, los agroquímicos en lo que tiene que ver con campo, pero mucho que tiene que ver con el uso cotidiano, ¿no? Las cremas, cosméticas y demás que las mujeres estamos habitualmente inmersas en ese terreno. Entonces, esa mujer que vive de esa manera y que ya tiene una situación hormonal absolutamente descontrolada por el solo hecho de no darle al cuerpo mínimos principios biológicos básicos para que funcione bien, luego se embaraza y en su embarazo, si bien tenemos normativas de alimentación medianamente apropiadas en la paciente embarazada, bueno, la paciente embarazada como que se permite también comer de una manera más relajada, come mucho de lo que le gusta, de lo dulce, no se mueve, porque también a veces le indicamos incluso que se queden más quietas, que estén más tranquilas. Tiene un embarazo que ya va llevando y va predisponiendo a que ese producto de la gestación, ni hablar si es mujer,
tenga también ciertas condiciones epigenéticas y genéticas asociadas a hábitos y estilo de vida. Y esa niña que después nace y que ya lo primero que hace los primeros años de su vida, cuando empieza el colegio, empieza la escuela, el kiosco, lo que consigue en cualquier kiosco, que siempre es comida de mala calidad, los niños que cada vez tienen más sedentarismo y cada vez menos actividad al aire libre como deberían tener. Y todo esto es una cadena de eventos que por ahí no les hemos prestado atención, pero que han marcado realmente una especie de bola de nieve, ¿no? En lo que tiene que ver con lo inflamatorio y con lo hormonal. Puntualmente en la mujer, toda esta serie de fenómenos asociados al estilo de vida terminan derivando en una dominancia estrogénica muy importante, un síndrome inflamatorio crónico de bajo grado, una epigenética, como les decía, que va transmitiéndose de generación en generación, una afectación ya en nuestro ADN, en nuestra genética, por nuestro estilo de vida. Y obviamente la genética que ya viene de años y años, ¿no? Transmitiendo de paciente a paciente situaciones de predisposición a desarrollar endometriosis o a desarrollar cualquier condición asociada a dominancia estrogénica. Este círculo vicioso, que termina generando una alteración a nivel hormonal, ya está evidenciado, demostrado y puesto en la ciencia. Hace poco aparece este paper que habla de la endometriosis como una enfermedad crónica y sistémica, ¿sí? Donde hay un cambio en el manejo y en el abordaje, teniendo en cuenta que ya no es una enfermedad solamente ginecológica, que hay una cadena de eventos que tienen que ver entre sí y que terminan derivando a esta paciente a una situación inmunológica alterada que obviamente hace que el sistema inmune no detecte este tejido endometrial fuera del útero y no lo sepa eliminar como corresponde. Esta alteración del metabolismo de la glucosa que eleva la insulina y que predispone a mayor producción de estrógeno, y a la vez la insulina es una hormona de crecimiento, con lo cual también favorece el crecimiento de los focos de endometriosis. Una resistencia a la progesterona que obviamente va de la mano de esta dominancia estrogénica. Bueno, todo ese círculo vicioso que se repite y se repite día tras día en las pacientes y en las mujeres, en cómo vivimos en la actualidad, claramente es un poco la base de la condición patológica que están viviendo nuestras pacientes en la actualidad. Entonces, ahora sí puedo, creo, maximizar. En la consulta ginecológica de la paciente, puntualmente de la paciente con endometriosis, hay muchas cosas que podemos hacer para empezar a como desenmarañar esta trama tan perversa que tiene que ver con el estilo de vida y que nos va a permitir no solamente correctamente manejar a la paciente con endometriosis, sino también darle otro tipo de herramientas que le ayuden a mejorar su situación biológica y devolverle un poco más de biología a su cuerpo, como yo siempre le digo a las pacientes en el consultorio, para empezar a funcionar de otra manera, metabólicamente, y de esta manera colaborar a que la endometriosis no prospere, se desinflame, no tenga esta agresividad y esta inflamación que tiene en estos últimos años, que ha sido realmente exponencial el crecimiento. Yo creo que en eso el doctor Pere Barri va a estar de acuerdo, que vemos cada vez más mujeres, no solo porque diagnosticamos más endometriosis con los estudios por imágenes, sino también porque hay cada vez más pacientes con endometriosis. Entonces, en la consulta ginecológica es fundamental, a mi entender, un poco estos tres pasos que son realmente necesarios para poder darle a la paciente herramientas de calidad. Primero, estadificar la endometriosis física. ¿Qué está pasando en el cuerpo físico de esa paciente con estudios por imágenes específicos? Y ahí vamos a detenernos un minuto a hablar del tema. Luego, valorar resumidamente la situación metabólica inflamatoria de la paciente con estudios de laboratorio. O sea, nosotros no podemos saber cómo está nuestra paciente metabólicamente, inmunológicamente, inflamatoriamente, si no le pedimos una serie de estudios de laboratorio básicos que no tienen que ver con el CA-125, sino que tienen que ver con el metabolismo básico de cualquier ser humano. Vitamina D, insulina, hemoglobina glicosilada, perfil de grasas, fructosamina, homocisteína. Son pocas cosas, vitamina B12, son pocos los laboratorios que ya nos dan como un cuadro de situación, así como la imagen nos da un cuadro de situación de lo que está pasando en el cuerpo físico, el laboratorio nos da un cuadro de situación de lo que está pasando en este metabolismo y este sistema inmune inflamatorio de la paciente. Y en tercer punto es indicarle de entrada, ya en el consultorio, medidas antiinflamatorias nutricionales, de estilo de vida, de ejercicio, además de los analgésicos del tratamiento hormonal apropiado para que la paciente ya se vaya de la consulta con alguna herramienta para empezar a trabajar. Empezando por la estadificación de la endometriosis física, en el momento tenemos buenos estudios por imágenes de calidad. Realmente en todos los países, calculo de las personas que están conectadas en este momento tendrán imagenólogos
y o imágenes de calidad, porque nos sucede también que tenemos obviamente estudios por imágenes de muy buena calidad, pero que no están bien informados. Esto pasa mucho en nuestro país y seguramente en los países que están escuchando en este momento. Entonces, si no vamos a poder contar con un imagenólogo que nos dé una buena referencia imagenológica, como por ejemplo una ecografía transvaginal dinámica, mapeo ecográfico de endometriosis, que es un estudio de excelente calidad, siempre y cuando sea bien ejecutado, tenemos la opción de una muy buena resonancia, la imagen, la calidad de la imagen de la resonancia, que cada vez vienen resonadores de mejor calidad y de mejor definición, nos permite evidenciar prácticamente con un 99% de sensibilidad y especificidad los focos de endometriosis. Es muy bajo el porcentaje de endometriosis que no se verían en una resonancia de buena calidad, pero claramente tiene que estar bien informada. Entonces, ante situaciones de duda, donde la paciente nos está relatando una serie de síntomas intestinales, vía urinaria, dolor al evacuar intestino, sangrado con la materia fecal, un dolor invalidante que no le permite tener una vida normal en su ciclo menstrual y el informe de la resonancia nos dice que no tiene absolutamente nada y bueno, podemos optar por lo que se llama segunda opinión imagenológica, que existe, seguramente en España también, la opción de enviar la resonancia a algún médico imagenólogo que sepa de esta enfermedad, que sepa de endometriosis. En Argentina nosotros usamos mucho esto y permitir que ese imagenólogo revise de nuevo la imagen y nos dé una devolución. Tenemos al menos esa posibilidad para poder darle a la paciente realmente una información de calidad, porque pasa mucho esto, todavía la enfermedad sigue siendo muy poco valorada correctamente en los estudios por imágenes y si el relato de la paciente es muy contundente con síntomas muy típicos de endometriosis, tenemos que darle el beneficio de la duda y solicitar al menos una segunda opinión. Resonancias mal informadas tenemos constantemente. En este video que ven aquí, esta paciente venía de 9 años de recorrer ginecólogos y gastroenterólogos porque sus síntomas eran mayormente intestinales. Una paciente que no podía evacuar intestino los días que estaba menstruando y no solo no podía evacuar, sino que tenía retorcijones, cólicos, se desmayaba en el baño. Y en la resonancia, tiene 2 resonancias hechas, las dos hablaban de que no tenía endometriosis intestinal y ahí lo que ven que estoy marcando con la flecha es una lesión de 9 centímetros de longitud por 1 centímetro de profundidad, una lesión muy extensa, ocluyendo por momentos hasta 60% de la luz del intestino y no había sido informada en la resonancia en 2 resonancias consecutivas. Entonces, cuando la paciente te está diciendo que tiene dolor al evacuar, que realmente no puede tener vida por el dolor que tiene en su ciclo menstrual, definitivamente hay que escucharla y hay que prestar atención y pedir estudios por imágenes de buena calidad o segunda opinión de esas imágenes. En segundo lugar, lo que les decía de la valoración resumida de la situación metabólica inflamatoria de la paciente. La paciente, en el Congreso de SACIC tuvimos una charla muy interesante de Gloria Salvo que hablaba de la enfermedad desde una mirada muy antroposófica y muy, muy humana, muy hermosa la charla. También sería algo lindo para traer aquí a Flasoc. Y ella decía, no se enferma, no lo decía ella, lo dice un médico que se está dedicando a la medicina, al estilo de vida, no se enferma quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces, entender que la endometriosis es una enfermedad que tiene que ver con toda una situación en el cuerpo de esa mujer que sucedió antes de que llegue la expresión física, ¿no? La endometriosis es la banderita de alerta donde dice el cuerpo está diciendo basta, está diciendo hasta acá llegué, tenemos que hacer algo, por favor te pido, pero para que eso haya pasado tiene que haber atravesado esa paciente un montón de fenómenos inmunológicos, metabólicos, hormonales que le permitieron desarrollar la enfermedad. Entonces, entenderlo y a tiempo revisar qué está pasando en el cuerpo de esa mujer con una mirada mucho más allá de lo que es la ginecología, nos permite darle herramientas que son a veces muy simples, ajustes muy sencillos en la forma de alimentarse, ajustes en su estilo de vida, en su descanso, en su forma de hidratar su cuerpo, en algunos suplementos que puede empezar a incorporar que van a potenciar este efecto antiinflamatorio. Entonces, en esta valoración resumida de la situación metabólica, hay mucha evidencia también científica al respecto. Estos son apenas unos abstractos de un libro que les sugiero a todo mundo leer, La estrategia metabólica contra el cáncer. Si bien no es un cáncer la endometriosis, pero se comporta, como todos saben, casi como tal, generando importante fenómeno de invasión, ¿no? De órganos vecinos, problemas asociados a esto, ¿no? A una enfermedad que es benigna, pero que invade. Y en este libro, Nasha Winters, que es una médica, oncóloga, naturista y que habla un montón de metabolismo y de cómo el metabolismo
alterado es el que termina alterando los fenómenos celulares en el cuerpo, nos da un montón de pautas referido a esto y todas justificadas científicamente. No hay, en el libro de esta mujer no hay ningún tipo de cosa que se le haya ocurrido a ella en su relato. Está todo con evidencia científica de calidad. Metabolismo de hormonas, microbioma, funciones mitocondriales alteradas por mal funcionamiento energético y que nos lleva a tener un síndrome inflamatorio crónico, la genética y los alimentos, todo esto que tiene que ver con el cáncer, también tiene que ver con la endometriosis, y para quien esté un poco curioso con el tema, le sugiero este libro, al igual que este otro que habla un poco de cuáles son los estándares realmente de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, de lo que supuestamente es normal, que ustedes vieron la amplia normalidad que tienen los laboratorios que pedimos. La vitamina D, por ejemplo, que pasa de 30 a 100 como normal, no puede ser que haya un rango tan amplio de normalidad. La insulina de 2,8 a 20 es normal en ayunas, no, claramente no. Entonces, entender que hay ciertos parámetros que tienen que estar mucho más ajustados en una paciente que está transitando una situación inflamatoria y que si los tiene alterados, casualmente esa alteración fue lo que llevó a luego desarrollar esta condición, y por ende tenemos que devolverle a ese cuerpo normalidad, tenemos que bajar esa insulina, tenemos que subir esa vitamina D, tenemos que acomodar esa glucemia, tenemos que ordenar ese perfil de grasas, tenemos que ordenar esa vitamina B12, porque eso es lo que va a empezar a ordenar el resto de los fenómenos que tienen que ver con lo hormonal. Y manejarnos con rangos de normalidad más razonables. No puede ser normal, como les decía, una vitamina D de 30 a 100, como tampoco una insulina de 2 a 20 en ayunas. Claramente hay parámetros de normalidad que tenemos que tenerlos mucho más ajustados. Entonces, solicitar mínimos parámetros de laboratorio metabólicos funcionales, ya que estamos ante una enfermedad inflamatoria sistémica hormonal, suplementar lo que esté en déficit, ¿sí? Después, si quieren, en la discusión ya hablamos un poco más a fondo de esto. Vitamina D en dosis altas y con continuidad, vitamina B12 si hiciera falta, ácidos grasos omega de calidad. Y en pacientes de 20 a 30 años que están desarrollando endometriosis muy agresivas, que ya en los laboratorios les dosamos una vitamina B12 muy baja y una homocisteína muy alta, sospechar la mutación del meta-HRF, que es la mutación del gen que metila el estrógeno y que está siendo cada vez más común encontrarla en pacientes jóvenes, ya que la epigenética, con todo este estilo de vida alterado que venimos de generación en generación transmitiendo, está alterando los genes de nuestras progenie y nos está llevando a ya tener mutaciones que nos hacen metabolizar mal el estrógeno. A ese nivel estamos llegando. Entonces, en esas pacientes también valorar la posibilidad de dosar o de valorar esta mutación. Y en la consulta, además de pedirle el laboratorio, de pedirle un estudio por imágenes de calidad, ya de entrada indicarle a esta paciente medidas antiinflamatorias nutricionales, de estilo de vida, de ejercicio, empezar a trabajar desde el minuto cero con la paciente en el consultorio. Si ya llegó con estos síntomas, incluso si no tuviera endometriosis, esa paciente tiene una dominancia estrogénica seguro, si está con dolor, con un ciclo menstrual alterado, con inflamación abdominal con cada ciclo menstrual, con cefaleas y una vida invalidante cada vez que le viene la menstruación. Esa mujer tiene dominancia estrogénica y hay que trabajar con ella desde el minuto cero en el consultorio. Entonces, en nuestra receta, más allá del tratamiento hormonal, tiene que estar esto, ¿no? Alimentación de alta densidad nutricional, baja en hidratos de carbono, reposo digestivo mínimo de 12 horas diarias, ejercicio de fuerza 3 veces por semana. Estos deberían ser un poquito más las indicaciones médicas a partir de esta nueva generación de medicina donde queremos incluir el funcionamiento del cuerpo como parte del tratamiento y no solamente el tratamiento hormonal, ¿no? Esto tiene que formar parte de la receta médica en pacientes con endometriosis. Y obviamente, aquel que todavía no se siente avesado para poder darle estos principios en el consultorio, contar con una nutricionista que sepa de metabolismo, no cualquier nutricionista, una nutricionista que sepa ordenar el metabolismo de una paciente que está con una inflamación crónica, es realmente un aliado, una mano derecha que por suerte los que tenemos equipo en eso, realmente agradecemos porque tener a alguien de confianza que sepa manejar a la paciente nutricionalmente hace un antes y un después en la vida de esa paciente. En lo que es tratamiento hormonal, bueno, les traigo un poco algunos papers de referencia, pero para que vean que no es solo el Dienogest, que por ahí en otros países no se utiliza quizá tanto, en Argentina usamos mucho el Dienogest, en otros países también utilizan drogas hasta más pesadas, ¿no? Bloqueos con análogos en pacientes muy jóvenes, que yo veo a veces en consultas online, pacientes jovencitas muy bloqueadas hormonalmente por una endometriosis que quizá no era para un bloqueo hormonal tan agresivo. Al mejorar metabolismo, al mejorar el sistema inmune,
el cuerpo responde mucho mejor a tratamientos hormonales más livianos. No le hace falta ir a un bloqueo hormonal tan agresivo y no usar el Dienogest como única hormona que trae muchas consecuencias en la paciente emocionales, sexuales. Es una hormona que hay que usarla con mucha mesura, utilizarla en los pacientes que realmente tienen indicación y dejar abierto el panorama a otras alternativas. Tenemos ahora drospirenona, Dienogest, perdón, drospirenona de 4 miligramos. Tenemos un combinado nuevo en Argentina, no sé si en otros países lo tienen, que es el estetrol con drospirenona, que está funcionando muy bien para endometriosis. Son de menor impacto en lo que es vida sexual, en calidad de vida, emocionalmente las pacientes lo toleran mucho mejor y dan buenos resultados en el manejo de la endometriosis, siempre y cuando obviamente lo asociemos con un buen ajuste metabólico en el estilo de vida de la paciente. Y el bonus, que no debería ser un bonus, debería estar en toda consulta de ginecología con endometriosis, es el asesoramiento en fertilidad. Desde un lugar tranquilo, desde un lugar de consejo y no de tenés que embarazarte pronto mañana porque si no te embarazas mañana no vas a poder ser madre, que se escucha todavía mucho eso en la consulta, o el esto de sí o sí vas a tener que hacer un tratamiento de fertilidad de entrada porque no vas a poder buscar un embarazo. Bueno, ser como mesurado en la forma de transmitir la información, pero sí o sí tocar el tema en la consulta. Son todas pacientes en edad reproductiva y mismo si no tienen un deseo concreto en el momento de consultar, probablemente lo tengan más adelante. Es nuestro deber informarles, ponerlas en vereda en qué situación está su fertilidad, solicitar estudios para valorar su reserva ovárica. Realmente es algo que deberíamos tener presente en toda consulta de ginecología con endometriosis. Y luego viene un poco de esta paciente que recibimos en el consultorio y que ya hicimos todo este análisis y que ya nos viene a ver de nuevo con los estudios por imágenes y con su evolución y cómo le ha ido con lo que le hemos propuesto. Viene un poco las indicaciones de cirugía, realmente, donde yo siempre trato de ser bastante objetiva, a veces es difícil, porque la paciente viene con mucho dolor y cree que la cirugía va a ser la solución a todos sus problemas, entonces a veces uno, en el afán de ayudarla, ¿no? Fuerza quizás decisiones quirúrgicas en pacientes que no la tienen de entrada. Entonces me gusta catalogarlas en primarias y secundarias o relativas, justamente en función a esto, ¿no? Este análisis que hacemos de todos los estudios que le pedimos a la paciente. Primarias son aquellas pacientes que tienen realmente una endometriosis intestinal que ocluye la luz del intestino en más del 50%, como vieron esa resonancia que estaba mal informada que les mostré. La endometriosis de vía urinaria que pone en riesgo funcionamiento ureteral, los endometriomas ováricos voluminosos, principalmente si son bilaterales, la adenomiosis severa con sangrado incontrolable. Creo que esas son indiscutidas indicaciones quirúrgicas que nadie pondría en duda que realmente necesita una cirugía. Secundarias o relativas, aquellas que podrían tener una indicación quirúrgica potencial, pero que depende de otros factores, que no son primarias. Entonces, endometriosis peritoneal, que no respondió a un abordaje médico, yo a la paciente con endometriosis peritoneal, si tengo un estudio por imágenes que no muestra otro tipo de lesiones, siempre priorizo el tratamiento médico, el cambio de estilo de vida, el cambio metabólico, la suplementación, el tratamiento hormonal, y lleva, más vale, un proceso de tiempo hasta que se empiezan a ver las mejorías, pero teniéndole paciencia, las mayorías de las endometriosis peritoneales deberían funcionar, deberían andar muy bien, pero aquella que no responde al abordaje médico o que tiene ya un bloqueo adherencial a fuerza de cirugías previas y necesita buscar embarazo, paciente con infertilidad, esa paciente claramente debería tener la propuesta de una cirugía. O la endometriosis que afecta la vida sexual a pesar de tener una buena adherencia al tratamiento médico. Eso para mí no es negociable. Una paciente joven en edad reproductiva que no puede tener una vida sexual activa porque tiene dolor en la penetración profunda, que el dolor realmente sea asociado a la endometriosis, ¿no? Descartar otras causas de dolor en la vida sexual, pero si fuera solo por el dolor que le produce un foco de endometriosis, no es negociable, para mí es indicación quirúrgica, a pesar de no ser quizá una situación de vida o muerte en cuanto al funcionamiento intestinal, pero sí a nivel de la vida sexual. Y obviamente la endometriosis intestinal o de vía urinaria que genera síntomas funcionales a pesar de tener una buena adherencia al abordaje médico y que no tienen la gravedad de las indicaciones primarias. Por eso quizá no se lo indicamos de entrada al tratamiento quirúrgico a esta paciente con una endometriosis intestinal más pequeña, una lesión que no compromete un gran porcentaje de la pared del recto, que no altera el funcionamiento del intestino, pero que sí le genera muchos síntomas funcionales, estos cambios evacuatorios permanentes en el ciclo menstrual, esta inflamación intestinal, y no responde correctamente a los ajustes metabólicos, nutricionales y hormonales, bueno, sería una potencial candidata a cirugía. Pero como ven, las indicaciones deberían ser escuetas,
deberíamos llevar a quirófano al menos el 10% de las cirugías de las pacientes con endometriosis, y ustedes saben que no es así, y llevamos probablemente mucho más a la paciente del quirófano por quizá no tener herramientas de calidad para ofrecerle en la consulta médica más allá de la pastilla. Y obvio, esta paciente con este foco de más del 60% de la luz del intestino bloqueado, miren la luz de intestino que queda en el medio, no puede seguir viviendo con esto en su cuerpo y necesita una cirugía, y tampoco demorar esa decisión quirúrgica o atemorizarla con las posibles consecuencias de esa cirugía, porque esta mujer no puede vivir con esta lesión intestinal. Claramente esto es algo incompatible con una vida de calidad y es muy bien visible en las imágenes, como pueden ver. Entonces, la palabra profunda no la hace necesariamente quirúrgica, hay que valorar en qué situación está la paciente en función a todos estos planteos que hemos hecho recién. Y ahí, a mi entender, una vez analizado toda esta información, surge en mi consulta un cuadro de situación, ¿no? Un momento de reflexión de decir, bueno, ¿qué hacemos de acuerdo a en qué situación esté nuestra paciente? Ahí vamos a encontrar a grandes rasgos, obviamente, siempre hay grises y matices, pero a grandes rasgos dos grupos. Una paciente que tienen síndrome inflamatorio crónico y endometriosis no quirúrgica, con o sin deseos de fertilidad. ¿Qué hacemos con ese grupo de pacientes? Ahí lo vamos a charlar. O pacientes con también síndrome inflamatorio crónico y endometriosis quirúrgica, con o sin deseos de fertilidad. Entonces, si tenemos una paciente con un síndrome inflamatorio crónico y endometriosis no quirúrgica, la prioridad siempre va a ser el tratamiento médico, ¿sí? Cambio metabólico, nutricional, bien hecho, con una nutricionista que nos acompañe en ese proceso, la suplementación adecuada, tratamiento hormonal si lo requiere. Digo si lo requiere porque hay pacientes que están en búsqueda de embarazo y no van a aceptar o no sería prudente darles un bloqueo hormonal si la paciente quiere embarazarse. Entonces, acompañarla desde otro lugar, que no sea el tratamiento hormonal, ayuda un montón a bajar la ansiedad, a mejorar los síntomas y a que la paciente pueda continuar con esa búsqueda de embarazo. Criopreservación de gametas, en caso de que fuera necesario, hacer la sugerencia, la asesoría en ese sentido. Terapia de piso pélvico es algo que ayuda muchísimo a estas pacientes que tienen contractura de piso pelviano por años de dolor, y realmente acompaña muy bien al proceso de mejorar los síntomas si lo hacemos a tiempo, y reevaluar el caso en 3 a 6 meses. No de entrada inducir a la paciente a una posible cirugía o ya darle la idea de que con la cirugía va a mejorar toda su sintomatología, porque en los casos que no son 100% quirúrgicos, que no tienen indicación primaria de cirugía, la mejoría clínica asociada a la cirugía no es tan importante como la mejoría que se puede lograr con un buen ajuste en el abordaje médico que le damos en el consultorio. Ahora, en la paciente que tiene síndrome inflamatorio crónico y una endometriosis quirúrgica de esas indicaciones primarias que les mostré, a esa paciente obviamente que también le damos el cambio metabólico nutricional. Yo trato de hacerlo siempre al menos 2 meses previos a la cirugía, porque realmente es otra paciente cuando la operamos y es otro el posquirúrgico y responde muchísimo mejor a todo lo que le hagamos en la cirugía que si no lo hubiera hecho. Suplementación y tratamiento hormonal. Claramente la paciente se va de la consulta con un acompañamiento completo, más allá de que sea quirúrgica. También en las pacientes que tienen deseos de maternidad y que pueden económicamente, porque en Argentina no está contemplado al 100% por las prepagas, la criopreservación de gametas previo a la cirugía, siempre lo indicamos y siempre lo sugerimos, y luego viene la cirugía. Como ven, la cirugía sigue siendo el último paso de una cadena de cosas que hacemos antes y que tiene que ver un poco con toda esta valoración bien hecha y esta asesoría bien llevada. Y como pueden ver, la famosa frase de traje a medida no es solamente para lo quirúrgico, aplica a lo clínico, porque como vieron, hay matices y hay cosas que podemos ir haciendo desde lo clínico que también son un traje a medida en función a lo que nos encontremos con la paciente. Ya camino a la cirugía viene la palabra sistematización, que habrán escuchado un montón de veces en todo congreso de endometriosis, de cirugía ginecológica, se habla de esto. Eh, Sistematizar es un poco ordenar algo según un sistema, y la sistematización quirúrgica, que fue un poco la manera de trabajar en endometriosis que hemos tenido durante estos últimos 10 años, ha cambiado la historia de la cirugía, ha permitido que esta cirugía que parecía imposible sea posible, llevando un paso a paso, ¿no? Un orden en la forma de realizarla. Y esa sistematización, que ya empezó en el consultorio, como vieron, con todo el análisis que hicimos de la paciente, también tiene que ver con el manejo prequirúrgico, ya que son pacientes a las cuales les hacemos una preparación intestinal de acuerdo al caso, les hacemos una preparación nutricional previo a la intervención, interconsultamos a los servicios involucrados de acuerdo al gesto quirúrgico que vayamos a realizar,
Si va a una resección intestinal, lo vamos a participar sin duda el cirujano colorectal, y el cirujano colorectal debería poder ver a la paciente en el consultorio para poder explicarle, charlar con ella, conocerse. Si tiene un reimplante ureteral y lo va a hacer el urólogo, pues claro que también el urólogo tiene que ser participado en la consulta prequirúrgica. El manejo postquirúrgico, que también está protocolizado, por lo menos en nuestro centro, nosotros trabajamos con protocolos para todo y tenemos protocolizado el postquirúrgico en cantidad de horas de internación, qué paso a paso en la parte nutricional se va a realizar, si fue una resección discoide o si fue una resección intestinal baja. Todo tiene un protocolo y un manejo, y por eso la palabra sistematizar aplica prácticamente al manejo completo, ¿no?, de la paciente con endometriosis. Y recién ahora empieza la sistematización quirúrgica, ¿no? El objetivo final de todo cirujano que le gusta la parte quirúrgica, sin duda, que es operar. Bueno, pero miren todo lo que pasó antes para llegar al quirófano con esta paciente en buenas condiciones. Y ahí el padre de la sistematización fue el profesor Baties, con quien tuve el gusto de poder formarme. Ha dado una manera de trabajar que es la que repetimos y repetimos hasta el cansancio en la actualidad, ¿no? Yendo de lo general a lo específico, empezando por el debulking, que se le llama este proceso de desbloquear estas pelvis con múltiples adherencias, o mismo si no tienen múltiples adherencias, el solo hecho de ya seguir este paso a paso de despejar el camino para llegar al foco de endometriosis nos permite hacerlo de manera segura y efectiva. Entonces empezamos con liberación de adherencias, con exposición de los uréteres, con identificación del nervio pélvico, disección de los espacios pararectales, y recién allí empezamos a valorar, una vez que está todo en su lugar, dónde quedaron los focos de endometriosis y trabajar de manera específica en los focos de vejiga, de uréter, de intestino, de ligamentos uterosacros y fondo de saco vaginal. Es obligatorio para el que haga cirugía de endometriosis amigarse con el retroperitoneo, porque es la manera de llegar a buen puerto con la cirugía de este tipo. Necesitamos tomar estas estructuras no solo para salvaguardarlas, protegerlas, sino también para tenerlas como guía, como orientación en pelvis donde hay absoluto bloqueo y se ha perdido la anatomía normal. El retroperitoneo nos permite llegar a desenmarañar, ¿no?, este tipo de pelvis sin problemas, gracias al reconocimiento de estructuras que en el retroperitoneo están habitualmente conservadas y en su lugar. Entonces, amigarse con el retroperitoneo es fundamental. Y aquí un pequeño video del abordaje general que cuenta de 10 pasos y que empieza por el descenso del colon, que estoy haciendo allí. Siempre empiezo de la misma manera mis cirugías, descendiendo el colon para poder movilizarlo y de allí ir a la identificación del uréter, la uretrolisis, que empieza siendo una uretrolisis más lateral y luego la transformamos en una uretrolisis más medial en búsqueda del espacio pararectal lateral, que es el primer espacio que abrimos. Avanzamos en ese espacio pararectal, habitualmente hasta el fondo, hasta el cuello del útero, ¿no?, hasta los ligamentos uterosacros, y me voy a crear el espacio pararectal medial, como ven ahí, que tiene el contenido más importante, que es el nervio pélvico, ¿no?, un nervio que, saben bien, tiene una función motora y sensitiva y que requiere ser protegido y a la vez nos sirve de orientación y de guía para poder seguir avanzando en esta cirugía. Entonces aquí ya estoy llegando al área de unión entre útero e intestino. No es tabique rectovaginal, esta paciente no tenía tabique, pero sí una lesión de lo que llamamos torus uterino. Y miren cómo estoy repitiendo exactamente lo mismo del lado derecho, pexeando el ovario para poder tener más claridad y poder trabajar más cómodos en la cirugía. Entonces, siempre que se pueda, utilizar estas herramientas simples como la pexia de órganos, ovario, intestino, nos facilita el trabajo en la pelvis. Aquí sigo avanzando, hago lo mismo que vieron del otro lado, busco el nervio pélvico del lado derecho en este caso. Y esta forma de trabajar en la cirugía de endometriosis es la que nos ha permitido lograr trabajar en pelvis que realmente son prácticamente a veces imposibles, que no encontramos dónde están las estructuras. Esta paciente es una linda para mostrarles por video, pero hay casos que son realmente complejos y el paso a paso es exactamente el mismo. Utilizar también herramientas vía vaginal. Yo utilizo mucho valvas que me permiten movilizar mejor la vagina, poner en evidencia la vagina para poder despegar bien el tabique rectovaginal, como están viendo ahí. Ahí ya estoy descendiendo tabique. Y gracias a este paso a paso, la cirugía es limpia, prolija, segura. Podemos identificar perfectamente ahí donde quedó este foco de compromiso intestinal y todo un foco en la cara posterior del útero, en el torus uterino, que tiene que ser extraído. Pero este es lo que llamamos el abordaje general, es el primer paso. Luego viene el abordaje específico. Y miren cómo este abordaje general se repite y se repite y se repite en todos estos videos que están viendo en simultáneo a manera de ejemplo
todos videos de diferentes pacientes en diferentes situaciones, pero es el mismo paso a paso. Si ustedes ven, estoy haciendo lo mismo en todas esas cirugías y es lo que nos permite casualmente esa sistematización ordenada, nos permite poder trabajar cómodos, seguros y haciendo cirugías de calidad. Acá, en este caso, esta es una paciente con un tabique rectovaginal real, pero miren cómo el paso a paso es exactamente el mismo. Aquí una paciente con una lesión intestinal un poco más alta, pero también con adherencia a la cara posterior del útero. Aquí tenemos una paciente con un foco de parametrio. Aquí esta es una paciente con endometriosis peritoneal e intestinal en granos de café. Pero en todas hacemos exactamente lo mismo. Avanzamos de lateral a medial, del retroperitoneo en búsqueda de uréter, en búsqueda de nervio pélvico, creando espacio para rectal lateral, espacio para rectal medial, separando útero de intestino y abordando la pelvis de manera general, en todos los casos igual. Y luego viene el abordaje específico, ¿no? Donde obviamente ya tenemos que tener mucha claridad anatómica, que es lo que logramos con el abordaje general, una completa desciolisis, pero también previsibilidad imagenológica. Porque por ahí pensamos, bueno, si ya tengo la pelvis ahí toda abierta y tengo todo expuesto, ¿qué puede pasar que no esté viendo? Y hay un montón de lesiones intestinales que, aunque no lo crean, son muy pequeñitas por fuera, de que llamamos casualmente en granos de café, que si no fueron identificadas en las imágenes con la ecografía dinámica o con la resonancia, puede que no las veamos en el momento de la cirugía y puede pasar que no las extraigamos pensando que había habido una confusión en el estudio por imágenes, ¿no? Entonces, si la imagen es de calidad, el imagenólogo es confiable, el informe relata un foco de endometriosis intestinal en tal lugar de tanto por tanto y no lo estamos viendo correctamente en la cirugía, busquemos estas pequeñas lesiones, porque si lo dice el informe y está bien graficado en las imágenes, tiene que estar en la pelvis de la paciente. Entonces, la previsibilidad imagenológica nos permite trabajar correctamente en la pelvis de la paciente. Y el equipo multidisciplinario, que también yo creo que ha sido un antes y un después en el trabajo de la endometriosis en todos lados, en todos los centros, a pesar de que hay grandes cirujanos y cualquiera de los que hacemos cirugía de endometriosis tenemos la capacidad de hacer una resección intestinal, de reimplantar un uréter, porque a lo largo de todos estos años uno obviamente que lo ha aprendido. El trabajar en equipo, el trabajar con un cirujano colorectal que sabe hacer su parte intestinal de manera endoscópica, con eficiencia y con seguridad, y un cirujano urológico que sepa abordar la pelvis de una paciente por vía laparoscópica y que nos permita dar la tranquilidad de un buen reimplante de uréter y de un buen trabajo en equipo, claramente hace la diferencia en los resultados quirúrgicos, en las tasas de complicaciones y en el cansancio y como el agotamiento que el cirujano mayor, que es el ginecológico, tiene al momento de tener que hacer un abordaje tan extenso en pelvis que a veces son imposibles. Entonces uno hace su parte de la intervención y le deja a los participantes que tienen que corresponde su correspondiente acto en función al caso y todos trabajamos cómodos, todos trabajamos en equipo, todos hacemos bien lo que sabemos hacer. Creo que eso ha hecho un antes y un después en el manejo de esta enfermedad. Entonces, en el caso del manejo específico, ahí, bueno, van a surgir un montón de situaciones muy distintas. Aquí apenas unos ejemplos. Esta sería una paciente con una lesión de parametrio posterolateral izquierdo, cuyo abordaje específico fue la resección de parametrio con sección del uréter y un reimplante ureteral laparoscópico. En este caso, también viendo cómo estoy, seccioné ya el uréter porque había que hacerlo en este caso, estaba comprometido intrínsecamente. Estoy extrayendo el foco de endometriosis parametrial. Lo extraemos completo, hacemos un abordaje, en este caso una paciente con cirugía conservadora, una mujer muy joven que quería conservar su útero, así que obviamente he respetado su deseo. Ahí están viendo una pequeña porción ya intramural del uréter, que tuvo que ser extraída claramente porque estaba metida en el medio de este foco de endometriosis parametrial. Previo a eso, no se los he mostrado, pero claramente estuvo el abordaje específico que lo vieron en los videitos anteriores. Todos estos videos son la continuación de los videos anteriores que vieron. Y allí ya vendría el abordaje específico colocando, bueno, ahí así quedó un poco la pelvis posterior a la extracción del foco, ven cómo ya está toda la lesión extraída y queda reimplantar el uréter en vejiga, un reimplante ureteral vía laparoscópica. Entonces, eso ya lo está haciendo el urólogo. Esta parte no la estoy haciendo yo. Esa parte la está haciendo el urólogo, está realizando esta incisión en la vejiga para poder reimplantar el uréter, con 4 puntos de anclaje, un pigtail. Bueno, no vamos a detenernos en detalles técnicos porque no nos alcanza el tiempo, pero para que vean que esto ya no es patrimonio mío, sino del urólogo. Entonces, para poder llegar a este buen puerto, tuvimos una resonancia magnética que evidenció la magnitud de la lesión y anticipó las decisiones operatorias. Tuvimos un urólogo que realiza la cistoscopía intraoperatoria, colocó el pigtail y reimplantó el uréter.
Y tuvimos una paciente informada con un prequirúrgico, perdón, de una preparación sobre una sonda que iba a tener durante 10 días, un catéter que se le iba a quedar por 4 semanas. Toda esa información la paciente la tenía de entrada. Esta otra lesión de tabique rectovaginal, que ya les había mostrado una anticipación en el abordaje general, este es el abordaje específico de esa lesión de tabique, ¿sí? Una paciente que tenía una lesión que comprometía torus uterino y tabique, por lo cual se hizo una resección de foco comprometiendo torus y ligamentos uterosacros, una resección discoide. Ya allí habíamos descendido el intestino, el foco intestinal estaba ya totalmente separado del útero y yo estaba extrayendo la enfermedad que quedó pegada en la cara posterior del útero, ligamentos uterosacros, torus uterino, toda esa enfermedad es la que ya me tocaba a mí terminar de extraer. Y luego viene el cirujano colorectal y hace su parte de la cirugía, que es o una resección discoide o una resección anterior baja en función del caso. Pero esto se logra también gracias a conocer la magnitud de la lesión por mapeo ecográfico, sabemos la extensión, la profundidad del foco intestinal para poder ya de entrada determinar que le vamos a hacer una resección discoide o una resección intestinal baja sin sorpresas o con el menor índice posible de sorpresas en quirófano. Una disección minuciosa para evitar daño intestinal y obligar a un cambio de estrategia, porque en los casos de tabique rectovaginal, las lesiones pueden ser muy pequeñas, pero si en nuestra disección terminamos lastimando el intestino más allá de la lesión, terminamos agrediendo a la paciente de una manera que requiere quizá una resección intestinal mayor a lo que estaba planeado por culpa de nuestro mal manejo. Entonces ya uno, sabiendo cuál es el tamaño de la lesión y dónde está ubicada, vamos con cuidado y hacemos una disección mucho más minuciosa. Aquí el cirujano colorectal está haciendo su parte de la cirugía, que es poner los puntos de anclaje para poder hacer una resección discoidea y se está introduciendo en este momento por vía rectal la resección discoide, digamos, la sutura mecánica circular para poder hacer la resección discoide. Todo esto ya lo sabíamos, lo habíamos anticipado, esta jugada, conociendo los estudios por imágenes de la paciente, ¿no? Entonces, paciente informada sobre posibles complicaciones, que conoce qué se le va a hacer, que sabe que las chances de una ileostomía preventiva son de tanto por ciento bajas, porque podemos hacer una resección discoide que nos permite trabajar sin necesidad de resección anterior baja. Toda esta información, todo esto que logramos en quirófano, que es el reflejo del trabajo en el consultorio, se logra gracias a esta manera de trabajar sistematizada, ordenada y en equipo. Por último, una lesión de tabique con compromiso vaginal y endometriomas bilaterales, la paciente que venía también con una calidad de vida horrible, recorriendo un montón de consultorios, muy atemorizada porque le habían dicho que sí o sí iba a tener que perder sus ovarios y terminar con una ileostomía para la cirugía. Bueno, toda esta información que a veces la paciente ya trae, ¿no? de otros lugares, de otros espacios, podemos acomodarla haciendo un buen análisis de toda la información, empezando de cero con estudios de calidad por ahí en nuestra institución o revisando las imágenes con imagenólogos que sepan del tema. Entonces, en este caso, quistectomía cuidadosa, que ya va a hablar el doctor Perry de esto, así que no, lo vamos a pasar un poco de largo. Pero para llegar a esto, mapeo ecográfico con estadificación precisa, paciente con asesoría de fertilidad que pudo hacer preservación de gametas previo a la cirugía, y transformamos una cirugía que podría haber sido una catástrofe en una cirugía exitosa, algo que realmente nos ayuda a darle a la paciente esperanza, expectativa y no este temor tan importante que la mayoría tiene a la cirugía de endometriosis. Entonces, recordemos que detrás de esta cirugía, de todas estas pacientes, de estas cirugías, existen estas pacientitas. Esta es la chica de la cirugía final, esta de los quistes y del foco de tabique vaginal, que no tenía vida sexual hace 2 años, una chica de 28 años, culpa del dolor. Entonces, está en nuestras manos y en nuestra honestidad intelectual devolverles calidad de vida a todas estas mujeres. Y por último, bueno, un poco mi forma de trabajar en esto de lo clínico, lo quirúrgico, imágenes específicas, preparación metabólica nutricional de la paciente, interdisciplina, tanto en el ámbito clínico, con la nutricionista, con la especialista en fertilidad, con la gente de piso pelviano, con la gente de psicología, con los cirujanos que van a participar en el equipo. Los 10 pasos que vieron del abordaje general y el minucioso y experto abordaje específico son un poco la clave del éxito para llegar a buen puerto con este trabajo. Bueno, este es mi equipo, mis fellows, mis manos derechas, el doctor Abregó y el doctor Barrio Nuevo. Y nada, mi hijo, y muchísimas gracias por su atención a todos. Espero que les haya sido de utilidad. Y Por acá está mi dato supuesto, por si quieren tomar nota de mis datos personales. por supuesto. Gracias, doctora Mónica. Por Muy favor, ilustrativa un su placer.
presentación. Rogaríamos, por favor, un poquito hasta después de la intervención del doctor Pérez para Sí, me pasar quedo. al estamento de preguntas. A continuación, por motivos de tiempo, no voy a ahondar un poco más en esto. A continuación tenemos la presentación del doctor Peri Barry de España. El doctor es director de Dexeus Mujer, el Departamento de Obstetricia y Ginecología y Reproducción Humana del Hospital Universitario de Dexeus. Como yo les decía, el doctor también ha formado parte de misiones, mucho ha hecho por las mujeres en las misiones de sobre todo en las que realiza en África, se menciona en Camerún, Madagascar, atendiendo e investigando, un investigador nato, un cirujano laparoscópico y muy involucrado también en el tema de lo que es la reproducción asistida. Doctor Perry, le agradezco de antemano por su presencia en esta mañana para toda Latinoamérica. En este momento tenemos de casi todos los países, tenemos asistentes, una numerosa cantidad de asistentes a nuestro webinar. El tema del doctor Perry será endometrioma ovárico, consideraciones quirúrgicas actuales. Bienvenido, doctor Perry. Muchísimas gracias a toda la Guillermo y a toda la FLASOC por contar conmigo. Buenas tardes desde Barcelona, desde España. Solo confirmarme que estoy compartiendo adecuadamente. Un segundín. Ahora no debería tardar. A ver. Ahora se ha quedado esto cerrado. Un momento. Sí, sí, estamos con tu pantalla, Perry. Ahora están viendo la presentación, ¿verdad que sí? Perfecto. Amplíala Vale. también. Ahora sí, ¿no? Ok, ok, perfecto. Pues nada, de nuevo decir muchas gracias. Esta pretende ser una presentación no tan quirúrgica, si bien me divierte igual o más que a Mónica, ¿verdad? Hablar de cirugía, sino más de reflexión alrededor de la responsabilidad que podemos tener. Negativa, evidentemente, los que nos dedicamos a la cirugía sobre la fertilidad de nuestros pacientes cuando tienen endometriomas en los ovarios. Y la verdad es que si uno se hace la pregunta de cuál es el mejor abordaje o el más seguro para el endometrioma desde el punto de vista de fertilidad, sin duda es no tocarlo. Y creo que si hay un único mensaje que me gustaría que se quedaran después de la charla, es que debemos de abandonar aquel debate de decidir el operar el endometrioma en base a estrictamente el tamaño del endometrioma. Hay muchos más factores a tener en cuenta y de la lista de opciones que podemos hacer con un endometrioma, la primera es no tocarlo y el operarlo de forma clásica con la quistectomía sin duda es la última que tenemos que hacer. Desgraciadamente sigue ocurriendo en todos nuestros países algo que, bueno, está costando que cambie y es que muchas veces la paciente que tiene endometriosis e infertilidad, el consejo que recibe por nuestra parte depende más de lo que es nuestra dedicación principal que lo que ella realmente necesita. Desgraciadamente, pues la que me viene a ver a mí como cirujano, pues igual nos puede venir a ver como cirujanos, la operamos demasiado, y la que va a ver a alguien que se dedica a reproducción, pues se hace sistemáticamente tratamientos de reproducción y tenemos que ofrecerle lo que ella realmente necesite, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos dos retos difíciles los que nos dedicamos. Tenemos muchos, pero especialmente estos dos, los que nos dedicamos a la endometriosis. Una es el retraso de la maternidad y otro es la concurrencia de adenomiosis. Y además ambos crecen con la edad de la paciente. Y por eso creo que los cirujanos debemos tener una actitud más respetuosa con la fertilidad y más humilde con nuestras decisiones, porque es muy importante entender que somos más responsables de la fertilidad de nuestros pacientes que los especialistas en reproducción muchas veces. Entonces, si miramos a los países que nos rodean, que siempre es bueno y ver cómo hacen pues, sus encuestas de actividad, fíjense ustedes que la mayor parte de abordaje del endometrioma sigue siendo en equipos quirúrgicos, sigue siendo la quistectomía clásica, pero ha aparecido con fuerza en varios países europeos, especialmente en Francia, como ven en esta encuesta de actitudes multicéntrica, el uso de la escleroterapia ecoguiada con etanol.
es un tema que luego podemos debatir, pero fíjense que los centros que se dedican básicamente a reproducción, más de la mitad de los endometriomas son tratados de esta manera. Y en esta misma encuesta, cuando se les pregunta qué hacer con el endometrioma recidivado, claramente ahí está ganando la escleroterapia. O sea que es un tema a tener en cuenta, que luego volveré sobre esto. Clásicamente el endometrioma lo operábamos en base al tamaño, lo operábamos en la que iba a buscar embarazo, o también teníamos, o quien nos enseñaba a veces tenía esa actitud paternalista que antes decía la doctora Bonín, de que nosotros decíamos hay que operar y le decíamos a la paciente se tiene usted que embarazar enseguida, como si esa fuera una decisión que dependiera de nosotros, ¿no? Y hace ya 15 años salió un trabajo muy importante de nuestro amigo Juancho García Velasco y Dado Somiliana, donde quedó claro que podíamos dejar los endometriomas en las pacientes que iban a buscar, iban a hacer una fecundación in vitro. Que la que iba a hacer una fecundación in vitro y tenía endometriomas no se iba a beneficiar de una cirugía previa a FIP. Y ahí se rompió un paradigma clásico. Pero también es verdad y también sigue vigente afirmaciones como la que les enseñaré ahora de un trabajo nuestro de aquella misma época. Me he ido muy atrás, pero es para comparar un poco. En 2010 publicamos este paper, como ven, de más de 800 pacientes que tenían como mínimo un endometrioma de como mínimo 5 centímetros y llevaban como mínimo 2 años buscando embarazo. Ahí, evidentemente, es un estudio retrospectivo con el valor que eso tiene y no era randomizado porque era revisar lo que las pacientes habían escogido. Y ven ustedes que había una serie de grupos, el grupo de pacientes que fueron directamente a cirugía, el grupo 1B fueron las que fueron a cirugía, no se embarazaron e hicieron fecundación in vitro, el grupo 2 las que escogieron por algunos motivos fecundación in vitro directamente, y el grupo 3 una encuesta telefónica de las que no habían escogido ningún tratamiento. Y se escogió como grupo control parejas que hacían una fecundación in vitro por factor masculino. Entonces, fíjense los resultados que siguen siendo válidos a día de hoy. Si bien el artículo hoy en día tendría una serie de críticas que luego les comentaré que no tuvo en ese momento. Fíjense, como en paciente joven de menos de 35 años, conseguimos que un 60% de ellas se embarazaran después de haber estado, como he dicho, un par de años buscando embarazo, se embarazaran espontáneamente durante el primer año después de la cirugía. Y vimos que las de más de 35 años se embarazaban espontáneamente un 30%. Y también aprendimos que lo que no habíamos conseguido en las de más de 35 años en los primeros 6 meses postquirúrgicos, ya luego no subía, no aumentaba más. Igual que lo que no habíamos conseguido en el primer año de las jóvenes, no aumentaba más. Y bueno, pues son cosas que fuimos aprendiendo. Luego también vimos que de las que en el grupo 1 de operadas no se quedaron embarazadas y pasaban directamente a fecundación in vitro, estábamos obteniendo un 34-35% también en función de edad de tasa de éxito de FIP. Ahora son tasas mejores, ahora estamos por encima del 40%, pero bueno, ya era un resultado razonable. Y coincidía con el resultado de las que iban directamente a FIP. ¿De acuerdo? Alrededor de ese 30-35%. Y evidentemente las que no habían escogido ni cirugía ni FIP eran las que tenían una tasa de embarazo inferior, alrededor de ese 11%. Y uno se pregunta, 15 años después, ¿qué pensamos hoy? ¿Qué ha cambiado? Seguimos sabiendo que evidentemente es frecuente la endometriosis e infertilidad, pero no siempre podemos predecir cómo se va a comportar. La mayor parte de las pacientes deberían de poder concebir espontáneamente. Es una indicación frecuente, evidentemente, de fecundación in vitro, y la verdad es que hoy en día sabemos que las pacientes las que hacemos una fecundación in vitro y que tienen endometriomas, normalmente van bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo que en ese estudio nuestro del equipo de Deseos de 2010 no tuvimos en cuenta o no recogimos adecuadamente, es la reserva ovárica. La reserva ovárica va a ser el factor determinante del éxito o fracaso de todos estos tratamientos. Con todo ello está claro y hoy en día sabemos que
está bien empezar directamente por fecundación in vitro, porque si lo hacemos, pues vamos a, a tratar no solo la endometriosis, sino cualquier otra causa de esterilidad de la pareja. Los resultados en principio van a ser buenos, comparables a otras indicaciones. Es una manera de obtener un embarazo a corto plazo. Podemos obtener varios embriones para futuras tentativas y en general, como veremos más adelante, no suele haber demasiado problema ni progresión de enfermedad. Evidentemente tiene una serie de complicaciones. Hoy en día las vemos más porque vemos pacientes más complicadas con endometriosis más complejas que están haciendo fecundación in vitro, que son complicaciones pues, relacionadas sobre todo con la infección alrededor de todo el proceso. Es algo a tener en cuenta. El riesgo de cáncer de ovario siempre hay que ponerlo, pero normalmente las pruebas de imagen deberían de ayudarnos a estratificar bien entre pacientes de alto y bajo riesgo de cáncer. Y luego también es importante hacer mención de que la paciente que además asocia al endometrioma la presencia de endometriosis profunda, ahí también las tasas de embarazo van a bajar, ya no digo si además hay adenomiosis, y bueno, pues luego veremos un poco, aunque no es el tema, pero el beneficio de hacer algo más con ellas, ¿no? Es verdad que ese riesgo que a veces es inevitable, que hay que discutir con la paciente, de ir directamente a fecundación in vitro porque la paciente pues tiene una reserva muy baja, es un riesgo que hay que tener en cuenta y hay que estar preparado y no es fácil de resolver estas complicaciones, como veis aquí, intestinales o de abscesos tubováricos que pueden comprometer seriamente la salud de nuestros pacientes y los tenemos que manejar y créanme que manejar, como ven en este clip, aunque no es el tema de la conversación, pero un endometrioma infectado en un contexto de endometriosis profunda, los días de la punción en plena estimulación, no es fácil resolverlo y no es fácil resolverlo sin dañar aún más la reserva ovárica de estas pacientes, ¿no? Es todo otro tema. Sí que está claro, y las pacientes preguntan, está claro que la estimulación ovárica puede aumentar la inflamación, que antes hablaba muy bien la doctora Bonín, puede aumentar el dolor, pero es bien raro que haga progresar la enfermedad. Entonces ellas deben estar tranquilas que esa estimulación no debería de progresar la enfermedad. ¿Y qué pasa si en vez de empezar por fecundación in vitro empezamos por cirugía? Bueno, pues realmente vemos también una serie de beneficios importantes de reducción de inflamación. Sin duda la cirugía para lo que sirve sobre todo es evidentemente para control de dolor, pero esto es todo otro capítulo, pero para aumentar las posibilidades de embarazo espontáneo. En algunos casos puede aumentar las opciones de éxito en fecundación in vitro. Tendremos ahí sí un diagnóstico tomopatológico. Reduciremos las complicaciones del acceso al ovario el día de la punción y las de infección y todo esto. Pero luego también tiene unas complicaciones, ¿no? Lógicamente, complicaciones a corto y largo plazo de la cirugía, pues el manejo de dolor, la disfunción rectal y vesical, complicaciones directamente ligadas a la cirugía, como las fístulas, como los fallos anastomóticos, los sangrados, que son situaciones que a todos nos han ocurrido, pero que debemos estar bien organizados para que nos ocurran claramente por debajo de la media. Y luego, sobre el ovario, que es el tema de hoy, por muy buenos que seamos y muy cuidadosos en nuestra cirugía, siempre vamos a disminuir la reserva de estos ovarios y es algo que tenemos que ir con cuidado. Y pese a que hagamos muy bien la cirugía, en concreto sobre el ovario, siempre va a haber una posibilidad de recurrencia que va a depender más del seguimiento y el tratamiento médico que ofrezcamos a nuestros pacientes que de lo que hayamos hecho en la cirugía. Y es verdad que sin duda la cirugía mejora el dolor, pero a veces no solo depende de eso y no siempre lo mejora. Y no olvidemos tampoco en la discusión clínica con nuestros pacientes que el no hacer nada, ni cirugía ni FIP, también tiene sus riesgos. Los que tenemos unidades de endometriosis con volumen grande de pacientes, también nos hemos encontrado con pacientes que, bueno, pues han conseguido un embarazo espontáneo o no, y con esa endometriosis ovárica y profunda presente, con un embarazo que sigue adelante, de repente aparecen en cualquier momento del embarazo
con perforaciones intestinales, neumotórax, roturas de endometrioma, hemoperitoneos y complicaciones ya puramente obstétricas asociadas sobre todo a cicatrices uterinas previas o a presencia de adenomiosis, y dan pues esto, placentas previas, anomalías de placentación, este tipo de situaciones. Entonces, aunque probablemente en esta charla dé más preguntas que respuestas, no es fácil esta situación, ¿no? Por lo que yo os decía, porque la presencia de adenomiosis juega un papel siempre negativo y porque la cirugía del endometrioma impacta negativamente en la reserva ovárica y no siempre mejora los resultados de fecundación in vitro. Y fijaros cómo hay grupos que proponen pues, operar la profunda cuando esté indicada y si hay endometriomas dejarlos ahí. Hay grupos que van directamente a hacer la escleroterapia que antes hablábamos, o grupos que ya tienen experiencia en el uso de técnicas ablativas, que lo haré después, como el uso de plasma. Arriba ven un vídeo de una quistectomía clásica y abajo ven el uso de plasma argón. Este es, en concreto es Plasma Jet, que es lo que utilizamos nosotros desde hace ya 5 o 6 años. Desde que decidimos protocolizar y el uso de técnicas ablativas en lugar de quistectomía, pues prácticamente no hemos hecho ninguna más. Luego lo discutiremos en qué casos estamos haciendo quistectomías, pero es que tiene sentido buscar las opciones que puedan ser lo más respetuosas con nuestros ovarios. Aquí, bueno, este es un caso simplemente para que vean cómo funciona esta energía, pero esto es Plasma Jet, que es argón en formato plasma, aplicado directamente sobre un endometrioma. Como ven, esto es un ovario abierto, vertido, como si uno le da una vuelta al calcetín, y de lo que se trata es de hacer una coagulación superficial de lo que es el endotelio, el epitelio superficial del quiste, y simplemente lo que buscamos es este efecto de retracción. El plasma, en función de la distancia a la que trabajamos, coagula o corta, y hay que controlar la distancia y el tiempo de aplicación y evidentemente tener la paciencia de aplicarlo en toda la superficie. Y realmente los resultados son muy distintos y son buenos comparado con la quistectomía. Al final lo que buscamos es imágenes como esta, ¿no? Un antes y un después, donde vemos los ovarios con sus folículos y con buen aspecto. Y aquí otra imagen de un antes y un después. Y es tolerable incluso que quede un mínimo endometrioma de 1,5 centímetros, siempre y cuando la hormona antimuleriana y el contagio folicular sean mejores. Y es de lo que hablaré después. En aquel artículo que les citaba al principio de García Velasco y Somillana, se utilizaba este algoritmo de cuándo favorecer la cirugía, cuándo favorecer la fecundación in vitro. Hoy en día lo podemos avanzar un poquito más y decir que en realidad la indicación principal de cirugía es claramente el dolor. ¿Vale? Tenemos que operar al paciente que tiene mucho dolor. Lo demás, como ven, todas las flechas van hacia la derecha. Cuando habla uno de edad, de otros factores de esterilidad, del antecedente de cirugías previas, de la presencia de endometriomas o de adenomiosis o de reserva ovárica baja, todo esto son indicaciones de ir directamente a fecundación in vitro. Y si le digo yo que no hago fecundación in vitro, que me dedico a cirugía, quedan pocas indicaciones para ir directamente a fecundación in vitro. Creo que es muy importante entender que no se puede trabajar de forma aislada quien se dedica a reproducción de quien se dedica a cirugía. Tenemos que coordinarnos y tenemos que trabajar conjuntamente ofreciendo lo mejor para nuestras pacientes. Y la coordinación tiene que ser cercana. Y pongo ejemplos de nuestras pacientes. Fíjense aquí, por ejemplo, pues una paciente de 34 años, antecedente de una quistectomía ya, 2 ciclos fallidos de FIP, una hormona antimuleriana de 1,5, con dolor solo dismenorrea, y ahora tiene una recidiva bilateral de endometriomas sin signos de endometriosis profunda. Bueno, pues este es un caso perfecto para, en vez de plantear una nueva cirugía, una nueva quistectomía, plantear una escleroterapia. Y ven esta imagen abajo a la derecha del endometrioma y ven que gracias a la punción se obtiene este endometrioma de 7 milímetros,
Bueno, pues no solo eso, sino que se pincha, se trata con ese etanol y en el resumen del ciclo ven que al final es una paciente que el único embrión que finalmente se acaba obteniendo, pues es un embrión del ovario en el que se ha hecho la punción. Y la verdad es que, bueno, pues son casos en los que a veces tenemos la suerte de poder dar ese paso más y gracias a conseguir pues ese bocito y ese embrión, pues conseguir ese embarazo que si no, no lo habríamos tenido. Pero como os decía antes, cada vez compartimos con los equipos de reproducción pacientes más complicadas, no solo pacientes con quistes, sino pacientes con endometriosis. Y no es raro que veamos pacientes como esta, pacientes que están operadas de quistes, tienen fallos de fecundación in vitro previa, tienen edad avanzada, antimulerianas muy bajas y que tienen mucha sintomatología y afectaciones pues, parametriales, rectales, renales, como les presentaba antes muy bien la doctora Bonin. En estos casos, muy a menudo hacemos algo que antes no hacíamos, que es priorizar esa reserva ovárica y empezar por estimular a estas pacientes y obtener ovocitos, pero como es peligroso seguir adelante con ese embarazo en caso de que se dé, lo que hacemos es congelar y operar y pasado un tiempo recuperado de la operación, transferir. En caso como este, donde ven que además pues, tenemos este riñón sufriendo y tan dilatado, pues incluso antes de la estimulación lo que hacemos es colocar un doble J para que este riñón no esté sufriendo tanto, hacer la estimulación, la punción, recuperación de ovocitos. Nos podemos permitir, en casos de reserva ovárica baja, hacer más de una estimulación y para eso tenemos que estar de acuerdo equipo clínico y quirúrgico de endometriosis con equipo de fecundación in vitro. Y bueno, pues gracias a eso somos capaces de incluso, bueno, pues en estos casos hacer, pues conseguir luego el hacer la cirugía en un entorno pues más tranquilo y conseguir embarazos pese a que son situaciones pues bien complicadas. ¿Y esto es algo infrecuente en nuestro entorno? Pues no, la verdad es que en nuestro entorno en Deseos, que tenemos la suerte de tener pues, un equipo quirúrgico potente y un equipo de reproducción también muy potente, el 40% de las cirugías que hacemos por endometriosis en mujeres que van a estar buscando embarazo, las hacemos de forma combinada con un ciclo combinado de fecundación in vitro, que no está mal. Estamos ahora recogiendo toda esta información y a punto de someter un paper para compartir con todos ustedes esta información, pero ven que además nuestros resultados globales de embarazo, tanto espontáneo como de fecundación in vitro, de fecundación in vitro después de cirugía, son bastante buenos con esta estrategia. ¿Vale? Realmente es difícil a veces prevenir esta situación, pero sin duda sigue siendo válido lo que hace años que vamos diciendo y realmente a veces tenemos más culpa nosotros que la propia enfermedad en cuanto a que tenemos que organizarnos mejor para poder diagnosticar bien, para poder aconsejar bien a nuestros pacientes, perdón, el uso de tratamiento médico continuado desde la juventud e intentar hacer una cirugía correcta donde enfoquemos bien de cara al dolor, de cara a la fertilidad, o si hace falta ninguna. Si no es necesario, pues no se opera. Podemos estar controlando pacientes durante muchos años. En toda nuestra serie de pacientes de la unidad de endometriosis, estamos operando más o menos un 30% de las pacientes de la unidad, no muchas más. Tenemos que poder ofrecer también preservación de fertilidad, idealmente antes de la cirugía y cuanto antes mejor. Y es algo que como mínimo nuestros pacientes deben saber que existe. Yo creo que es algo que tenemos que poder ofrecer porque tenemos un problema también de concienciación, ¿no? Operamos menos, operamos más tarde, operamos con más cuidado, ofrecemos preservación, fecundación in vitro, pero la edad media de embarazo de nuestros pacientes es muy elevada. Ahora mismo, en 2024, la edad media de las pacientes que han recurrido a un ciclo de fecundación in vitro en todo el grupo de SEUS es 40 años. Y si uno mira nuestras propias estadísticas, esta es una diapositiva extraída de la tesis doctoral de la doctora Marta de Besa, de nuestro equipo de reproducción, vemos unos resultados donde vemos que estas barras por colores, el color azul son 40 años, el rojo 41, el verde 42 y el amarillo 43. Y fíjense cómo la tasa de embarazo baja
la tasa de nacido vivo baja y la tasa de aborto sube muchísimo en esta franja de edad. Y es bueno que nos concienciemos y concienciemos a nuestras pacientes de esta realidad. Lo único que podemos hacer con esto es intentar buscar embarazo antes. Y luego termino también hablando de la importancia de que, bueno, pues es raro, los que nos dedicamos a endometriosis, no es frecuente que nos encontremos con un endometrioma solitario. Es difícil separar nuestras conclusiones de la endometriosis ovárica versus la endometriosis profunda. Y vemos que ahí sí cada vez hay mucha más evidencia del beneficio en fertilidad, tanto espontánea como fecundación in vitro, en paciente que evidentemente lo justifique por dolor. La cirugía de la endometriosis profunda va a ayudar en el resultado de fertilidad. ¿Qué pasa con la evidencia que podemos ver hoy en día científica sobre el qué hacer con ese endometrioma? Bueno, pues como decía al principio de la charla, si la reserva ovárica está suficientemente bien conservada, la tasa de embarazo después de la cistectomía es claramente mejor que cuando está el endometrioma presente. Esto sigue siendo válido, pero claro, nos preocupa mucho la pérdida de la reserva ovárica, sobre todo en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué se da? Bueno, por el propio gesto de la cistectomía, por el uso de la bipolar, por endometriomas de gran tamaño que han dañado el ovario, por la bilateralidad de los endometriomas, por la edad o porque ya previamente la reserva ovárica, por el motivo que sea, fuera baja. No por tener una reserva ovárica baja, quiere decir que el resultado de fecundación in vitro vaya a ser directamente malo. Eso es importante también tenerlo presente. ¿Vale? ¿Y qué evidencia estamos viendo sobre esas técnicas ablativas como el plasma o como CO2 o unas cuantas más que hay disponibles hoy en día? Pues realmente lo que nos están enseñando es que desde el punto de vista de tasa de embarazo después de tratamiento es equivalente a la cistectomía y tienen también una tasa de embarazo espontánea por encima del 60%, que concuerda con los resultados que antes habíamos dicho. La escleroterapia tiene un poco más de recurrencia, pero también tiene unas buenas tasas de embarazo post-tratamiento. Y la verdad es que tiene, como ven en este estudio, pues tasas muy, muy, muy razonables y es muy poco, probablemente es la opción menos invasiva de todas las que disponemos a día de hoy. Tiene una serie de complicaciones a tener en cuenta, pero que se pueden controlar y minimizar, y este es un estudio francés que recoge todas las complicaciones reportadas y realmente son poco frecuentes y la mayor parte de ellas poco graves. Yo soy más escéptico con la opción de ir directamente a escleroterapia como tratamiento de la endometriosis, porque es verdad que ahí pienso que compensa menos la tasa de recidiva que tiene. Yo pienso que tiene sentido plantearlo en conjunción con el momento en el que la paciente va a estar buscando haciendo una fecundación in vitro. Realmente, tasas de embarazo distintas en función de las técnicas no las hay. Lo que sí que vemos es tasas de preservación de reserva ovárica mejores en todas las técnicas respecto a la cistectomía. Y yo creo que es importante. Entonces, por eso, si somos más cuidadosos con el ovario, vuelve a ser válida la afirmación de nuestro artículo, de nuestro equipo de 2010, donde decían que la combinación de empezar por cirugía y después seguir con fecundación in vitro en las que no hayan funcionado, los que no hayan funcionado la cirugía, sigue siendo la mejor opción. Lo único que hemos cambiado es que al cambiar la quistectomía por el uso de plasma, somos más conservadores con esta función ovárica. Este es un algoritmo que resume un poco pues, el por qué escoger una técnica o la otra, pero no es lo mismo que estaba yo ahora comentando, ¿no? Realmente todavía nos quedan, como he dicho, más preguntas que respuestas. Podemos hacer incluso tratamientos combinados, la quistectomía de la mayor parte del quiste y una técnica ablativa de la zona del ilion, donde hay más vascularización. Luego también sabemos que la escleroterapia el plasma jet para quistes muy, muy, muy grandes a veces cuesta que sea efectivo porque es difícil tratar toda la superficie y ahí empieza a haber resultados interesantes en hacer escleroterapia
por vía laparoscópica como primer paso de la cirugía. Pero lo que sí que tengo claro, y me gustará poder demostrarlo en breve con resultados nuestros, es que la sincronización entre fecundación in vitro, congelación, cirugía y transferencia embrión congelado, pienso que es lo más importante. Es lo más importante. Creo que tenemos que comparar mejor desde un punto de vista estadístico todas estas técnicas en función de nacido vivo en casa. ¿Vale? Recurrencias, reserva ovárica y además sin la influencia de tratamientos hormonales. No vale solo una tasa de embarazo, es nacido vivo. Hoy en día, desde un punto de vista estadístico, todavía faltan una serie de respuestas y pienso que todavía deberíamos de poder conseguir técnicas que fueran menos agresivas con el ovario, aunque vamos por buen camino. Quédense con el mensaje que decía al principio. No olvidemos la discusión de operar los endometriomas en función de tamaño. Pensemos cuando vemos una paciente con un endometrioma, no te voy a operar mientras no se demuestre lo contrario. Y pienso que debemos dejar ya el debate de la competitividad entre cirugía y FIP. Yo creo que lo importante es la sincronización. En el mundo hay muchos centros que hacen muy bien la cirugía, muchos centros que hacen muy bien la fecundación in vitro, pero pocos que ofrezcan un buen nivel de ambas de forma sincronizada en la misma institución. Y creo que tenemos que poder tender ahí. Es un poco nuestra idea, la idea de nuestro equipo en Barcelona, que les mando un saludo de parte de todos ellos y aquí estamos para lo que ustedes quieran. Y nada más, muchísimas gracias. Aquí tienen también mi contacto para cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pere Barry. Excelente participación. Como él lo mencionó, quizás nos quedan más preguntas que respuestas en lo que seguimos tratando, pero considero que vamos avanzando bastante. Veo que hay un sinnúmero de preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene todavía alguna pendiente, por favor, inscríbala en el chat. Y gracias, doctora Bondín, porque las ha ido contestando. Sin embargo, yo quisiera que en algún momento podamos extrapolar algo de las contestaciones que se ha hecho en el chat para el resto de las personas que nos acompañan en esta mañana. Voy a ser corto en lo que nos queda para preguntas y respuestas. Hemos tomado quizás el tiempo que correspondía al presente simposio en esta plataforma. En ese sentido, doctora Bonín, de las dos participaciones que hemos tenido nosotros ahora, usted y la del doctor Barry, eminentes cirujanos y cirujanos de alta complejidad en endometriosis, escucharlos que de sus intervenciones ahora, 2/3 o 3/4 de sus intervenciones son antes de cirugía y quizás nos pasamos un tanto menos a lo que antes, quizás apenas comenzábamos nuestra charla, íbamos con todo lo que era la parte quirúrgica. Y eso en verdad que denota que hay muchas cosas alrededor de esto que se van implementando, se van innovando en ese sentido. ¿Que es multidisciplinario el manejo de esta patología? Sí. Que es sistémica, inflamatoria, crónica, que produce infertilidad, afecta la calidad de vida, da efectos psicológicos, etcétera. En ese sentido, ¿cómo hacer, doctora Bonín, para que en estos centros hospitalarios de concentración de pacientes, hablamos de de la atención personalizada, hablamos de que cada paciente es un mundo que le debemos nosotros prestar a cada una de ellas, enfocarlas en los distintos estamentos que nosotros tenemos? ¿Cómo llegar? ¿Será necesario contar con una unidad de endometriosis en cada una de estas instituciones? Bueno, mil gracias por toda la devolución que nos has hecho, Guillermo. Espectacular todo lo que has dicho y tan cierto cómo ha cambiado, ¿no? La mirada, dos cirujanos, como dijiste, que estamos hablando más de un manejo mucho más clínico, mucho menos agresivo y no tanto del manejo quirúrgico, que era quizá nuestro gold standard 10 años atrás. Ha cambiado mucho para bien el conocimiento de la paciente integralmente, ¿no? Y al empezar a introducir desde la medicina tradicional, desde la medicina funcional, herramientas para que esta mujer con esta problemática inflamatoria hormonal salga adelante, más allá estrictamente de lo asociado a endometriosis, porque tenemos esto en la medicina tradicional, esta cosa de mirar a la enfermedad desde la enfermedad misma y no entender
todo lo que sucedió antes para que esa enfermedad se exprese. Y acá en este entendimiento de todo ese recorrido que tuvo que atravesar el cuerpo humano para llegar a desarrollar la enfermedad, es donde tenemos muchas respuestas al tratamiento médico, ¿no? Entonces, desde ese lugar, equipo, sin duda, unidad de endometriosis, yo creo que sí, sin duda nosotros lo hemos logrado a fuerza de un trabajo muy artesanal, de mucho tiempo, no es algo que de un día para el otro uno conforma un equipo, ¿no? Claramente exige unir voluntades en un manejo de una enfermedad que no es muy amigable, porque no todo el mundo tiene ganas, ¿no?, de meterse con el terreno de la endometriosis, pero una vez que uno empieza a tener esa posibilidad de trabajar junto con clínicos, nutricionistas, piso pelviano, fertilólogos, terapia psicológica, todo lo que corresponde al abordaje clínico de la patología y a la vez un buen equipo sólido quirúrgico y sin dudas un equipo de imágenes que maneje correctamente a la paciente con endometriosis, bueno, ahí tenemos la unidad. Yo trabajo en un hospital importante en mi ciudad, pero no es como quizá el del doctor Per Barry, en un centro de altísima calidad y internacional. Es un hospital dentro de una provincia, ni siquiera es Buenos Aires, estamos en Córdoba, y así todo pudimos hacer una unidad de endometriosis. Pudimos, uniendo voluntades, lograr tener un equipo de trabajo sólido que trabaja de una manera muy protocolizada y muy profesional. Sí, yo creo que es viable, se puede reproducir en diferentes partes del mundo, pero requiere voluntad de una primera persona que sume voluntades de otros, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero bueno, definitivamente sí, trabajo en equipo y unidad. Gracias. Vuelvo con usted un ratito, doctora Mónica, con el tratamiento farmacológico, que habían muchas preguntas sobre eso. Sin embargo, doctor Barry, nosotros Sí. nos llevábamos mucho del hecho de los pronunciamientos de las sociedades científicas, sobre todo el de la medicina reproductiva, en el sentido de que el tamaño, no operar más de 5 centímetros un endometrioma, cuidado, los resultados daban como que no había gran beneficio en el hecho de operar antes y teníamos ciertos parámetros que se nos pusieron y de repente en una reunión similar a este se paró un cirujano de endometriosis avanzada, muy de renombre, y dijo, bueno, y ustedes entonces pregonan que ya no se debe operar la endometriosis. Entonces, no, en ese sentido no es eso lo que nosotros a toda costa estamos haciendo análisis o conocer. Porque yo vengo de la época en que para diagnosticar endometriosis teníamos que hacer una laparoscopía. O sea, toda paciente con dolor entraba a la unidad nuestra y pasa y veíamos no tienes, si tienes, no tienes, no tienes. El concepto es ese, el hecho de que ya no vamos a hacer uso en el avance de la tecnología y de la imagenología al uso de este recurso operatorio que quizás llevó en algún momento a retardar el diagnóstico. Una de las cosas que sí me intrigó en este profesional que menciono es, entonces ustedes van a hacer que nosotros operemos cada día endometriosis más compleja en este tipo de pacientes. ¿Qué comentario merece al respecto, doctor Barris, con esto? Bueno, es de nuevo difícil de responder porque no tenemos toda la información, pero cada vez operamos menos endometriosis, aunque en realidad cada vez operamos más porque diagnosticamos más casos y tenemos más pacientes, pero operamos menos porque las indicaciones se van ajustando. No es que se vayan reduciendo, pero se van ajustando y yo creo que operamos muchísimo menos los endometriomas de lo que los operábamos. Y realmente es raro poner una paciente en quirófano que no tenga dolor. Evidentemente hay otras indicaciones que podemos discutir, reproductivas y los hidrosalpings y todas estas cosas, pero es raro que el motivo principal de una paciente por entrar en quirófano sea el dolor asociado o no a infertilidad. Y creo que debe de ser así. Y yo estoy un poco en una generación intermedia donde todavía oía mucho eso de que el gol estándar de diagnóstico es la laparoscopia, pero la ecografía ya tenía mucho peso. Pero sí que recuerdo perfectamente protocolos que tenían todos nuestros centros de que a partir de cierto tamaño el endometrioma se operaba y punto. Y no se preguntaba ni reserva ovárica, ni edad, ni dolor, ni nada de todo esto. Y creo que es importante que esto cambie. Hoy en día, lo dije la última vez que estuvimos juntos, lo recordarás, Mónica, yo creo que la indicación de operar el endometrioma, pues la verdad no tengo una respuesta clara, pero prefiero que nos la ponga el que se dedica a reproducción y nosotros ya la operaremos.
Porque, ¿por qué lo digo? Porque a veces no solo es el tamaño, sino que a veces pues no es lo mismo un ovario que sea pues muy... un ovario de 7 centímetros libre no es ningún problema, pero a veces un endometrioma de 5 que está pues entre medio de una endometriosis profunda fijado al útero con el recto encima o la vejiga pexiada, lo que sea, pues igual ahí nuestros compañeros de reproducción dirán, oye, ahí acceder a ese ovario pues puede tener una serie de riesgos y prefiero que lo tratemos. Lo que sí hacemos es que desde que implementamos hace 5 años, tomamos la decisión de protocolizar el uso de plasma y el uso de escleroterapia, las únicas quistectomías que estamos haciendo es cuando queremos ser conservadores en las pacientes en las que vamos a hacer pues, una histerectomía. Por ejemplo, una paciente de 40 y muy pocos años, hacemos una histerectomía por adenomiosis y en cambio nos interesa conservar los ovarios y ahí sí, pero son muy pocas, son excepcionales y creo que es un buen camino, creo que es el camino a seguir. Muchas gracias. Doctora Bonin, al respecto, tratamiento farmacológico preoperatorio, postoperatorio. Sabemos que endometriosis es toda la vida o es una vida con endometriosis. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo con el tratamiento hormonal suelo ser bastante cauta en la indicación, ¿no? Porque me gusta ver un poquito más allá del simple bloqueo hormonal. Creo que el tratamiento hormonal tiene su buena parte de acompañar a la paciente en ese momento agudo de inflamación, de dolor y frenar toda esa situación inflamatoria de una manera más aguda. Pero a largo plazo, si no incorporamos otro tipo de herramientas en el abordaje, como las que les nombré en la charla, ¿no? Lo que tiene que ver con estilo de vida, alimentación, suplementación, y hacemos buenos ajustes a ese nivel, el tratamiento hormonal se queda corto, el tratamiento hormonal no alcanza y la paciente solamente no tiene el dolor cíclico, porque no sangra, porque no menstrua, pero sí sigue teniendo todo el resto de los síntomas, quizá un poco menos inflamatorios, no menos agudos, todo lo que es a nivel intestinal, la paciente que tiene una endometriosis intestinal con tratamiento hormonal no tiene la oclusión intestinal, no tiene quizá los retorcijones y los cólicos tan marcados, pero sigue teniendo distensión abdominal, mal hábito evacuatorio, sangrado con la materia fecal y montones de síntomas que ya escapan a lo que puede ofrecer el tratamiento hormonal. Entonces, sí o sí, complementar el tratamiento hormonal con un acompañamiento metabólico es fundamental. Después, prequirúrgico colabora a llegar mejor a la cirugía, sin duda, tanto para la paciente clínicamente como en la pelvis, que está menos inflamada. Postquirúrgico va a depender de qué va a hacer esa paciente en su fertilidad. Si va a tener deseos de avanzar con la fertilidad, probablemente la dejaremos sin tratamiento hormonal. Yo, por lo general, les sostengo el tratamiento hormonal postquirúrgico unos 2, 3 meses y luego les dejo buscar embarazo, si tienen la condición para hacerlo, buscar embarazo espontáneamente sin tratamiento hormonal. Aquellas que no quieren tomar tratamiento hormonal, que ya hay muchas mujeres que están bastante más como empoderadas en esa decisión de decidir no tomar hormonas teniendo endometriosis, bueno, yo suelo acompañarlas dependiendo del caso. Pacientes que tienen patología ovárica, les sugiero que lo sigan tomando porque fundamentalmente si quieren la maternidad y el proyecto de maternidad es concreto, mantener ese ovario controlado es fundamental, pero en aquella que no tiene patología ovárica y que está haciendo un buen cambio metabólico y que está ordenando su situación de vida personal y no quiere la hormona, bueno, puedo darle la libertad de intentarlo o utilizar algún dispositivo intrauterino. Yo utilizo mucho el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como tratamiento hormonal local, que a la vez nos sirve para contener muchos de los síntomas inflamatorios en pacientes que no tienen patología ovárica. Pero la paciente que tiene patología ovárica me reservo, sí, el tratamiento hormonal como algo que lo sigo sosteniendo en el postquirúrgico. Eso, gracias. En nuestro medio tenemos un nuevo producto que es el antagonista de la GnRH. Ujú. Sabemos que con la terapia ADVAC. No sé si en Argentina. Sí, en Argentina llegó hace poco el Relugolix, que lo Perfecto. tenemos, creo que en España ustedes tienen el Rieco, Sí, ¿verdad? el Riecon, correcto. Tienen Sí. ahí- ¿Qué opinión te merece, doctora Barry, sobre esto? ¿Doctora Bonín o conmigo? Perdón que no lo he oído. Quedó raro. O cualquiera de los dos. Salió Mira, antes. yo, Salió yo antes. creo que, yo Salió creo que antes. sin duda es otra arma y es un arma potente. Si Ujú. bien estoy de acuerdo con Mónica bueno, yo creo que hay que hacer una propuesta escalada de tratamientos, ¿vale? Claro. Escalada por motivo médico y escalada por motivo de coste-efectividad, porque son tratamientos
que son muy caros. La mayor parte de mujeres con endometriomas y sintomatología más o menos controlada, sin una endometriosis de gran extensión, quizá un anticonceptivo normal es suficiente. Ni siquiera que lleve Dienogest, como bien se ha apuntado en la primera charla. Solo eso ya es más potente para prevenir la progresión de la enfermedad y para preservar la fertilidad de las mujeres que cualquier otra opción. De hecho, es más potente para preservar la fertilidad hacer tratamiento médico que congelar ovocitos. Hay que hacerlo desde el principio. Luego, en los casos donde esto no sea suficiente, pues ahí sí que uno puede ir subiendo a decir, bueno, pues que el combinado contenga Dienogest. Luego que igual lo dé de forma continua en vez de haciendo pausas, en vez de cíclica, ¿vale? Luego también está la opción del Dienogest puro. Bueno, toda la del DIU de levonorgestrel, que está muy bien, que quizá lo damos menos de lo que pensamos porque muchas veces son pacientes que no van a tardar en buscar embarazo y quizá pues encaja menos, ¿no? Pero sin duda las primeras experiencias de los estudios en fase 3 a la clínica de Rieco y hay otras alternativas, la verdad es que están siendo buenas. Si bien había una primera revisión del equipo de Paolo Bercellini, que ahora tienen a bien poner estos títulos tan graciosos a los artículos y que venía a decir que no todo lo que luce es oro, pero es un fármaco que está bien tolerado y que es una buena opción. Pero pienso que en pocos casos es la primera opción. Pero es seguro darlo a largo plazo, ¿eh? Si es la única opción, lo podemos dar sin ningún problema a largo plazo y lo podemos dar a todas las edades, que veía por ahí en el chat preguntas de pacientes jóvenes. Esas pacientes jóvenes que veo que preguntan por ahí, con 20 años, que a veces vemos adenomiosis, que antes no teníamos costumbre de verlas tan jóvenes, ahí hay algo que no sabemos, especial, pero esa adenomiosis en la adolescencia o posadolescencia es la única etapa en la vida en la que a veces con un tratamiento de bloqueo puede regresar. ¿Vale? Entonces es algo a tener en cuenta. Y ahí sí, pues un Rieco lo va a tolerar mejor que la inyección de análogos o algo como lo que estábamos haciendo antiguamente. Yo quisiera que ustedes que están leyendo la pregunta, si consideran alguna de relevancia, la expongan, por favor. Mientras tanto, yo daré algo de lectura. Tengo todavía 4 minutos, ya nos hemos pasado. Les agradezco mucho en esta prolongación que teníamos nosotros programado hasta más o menos hora y media de este simposio. Sin embargo, hay tantas preguntas, veo que hay como 50 ya inquietudes para todos ustedes. Felizmente, gracias por la contestación que les están dando. En ese sentido, Pere, ¿usted cree que le puedo decir a quien hace infertilidad, decirle, déjame operar primero el endometrioma y luego tú haz el procedimiento de fertilización para que te mejoren tus tasas de embarazo? No. Lo que tenemos que hacer es que yo no tengo que operar a nadie con quien no haya hablado de su deseo de fertilidad y con quien no haya estudiado su reserva ovárica. Y Exacto. mi compañero de reproducción no debe empezar ningún ciclo de fecundación in vitro si los que nos dedicamos a cirugía hemos hablado con ella. Si Tal no cual. hemos hablado con ella. Al cirujano no le importa. Al que hace FIB le cuesta un poco más, porque al final estás cancelando ciclos de fecundación in vitro. Pero luego, una vez estamos trabajando de forma coordinada, Es eh, es, maravilloso. es mucho mejor. Y Sí, además las complicaciones asociadas al ciclo de fecundación in vitro en estas pacientes complejas disminuyen. Excelente, coincido, gracias. coincido Eh, 100%. Sí. Perfecto, muchas gracias. Era más o menos el enfoque de lo que traíamos siempre antes y ver cómo ese es el tema de este simposio, cómo va cambiando. ¿Ok? ¿Qué tanto? Tenía un colega nuestro de Colombia, tiene una clínica de dolor pélvico y endometriosis. Él dice que primero pasa a la paciente a todo lo que es nutrición y estilo de vida. ¿Qué opinión le merece, Mónica? 100%. Creo que es el primer paso que deberíamos hacer en la medicina, ya ni siquiera en la endometriosis. Tenemos que entender que el 80% de las enfermedades actuales son enfermedades de la vida moderna. Tienen que ver con metabolismo, tienen que ver con inflamación crónica, tienen que ver con intestino permeable, tienen que ver con microbiota. Entonces, todos los consultorios médicos tradicionales deberían acompañar al paciente, de sea cual sea la enfermedad que tenga, con un acompañamiento nutricional, un cambio en su estilo de vida,
suplementación de acuerdo al caso, porque también la vida moderna nos ha llevado a tener muchos cambios a nivel de vitamina D, de vitamina B12, cosas que van de la mano de la vida que vivimos y de la forma en que estamos transitando este camino. Entonces, sí o sí, el estilo de vida tiene que formar parte del abordaje de la paciente con endometriosis. Y en serio que funciona, no es medicina alternativa como por ahí lo hemos siempre tomado, ¿no? Bueno, sí, tenés que alimentarte mejor, tenés que hacer actividad física, es un discurso que repetimos en el consultorio, pero haciéndolo bien, diciéndole a la paciente premisas puntuales de cumplir con ciertas normativas a nivel nutricional, momentos de ayuno, momentos de suplementar con ciertas cuestiones, actividad física regular y de trabajo de masa muscular, utilizando al músculo como un órgano metabólico que es. Haciendo todo esto junto con el tratamiento hormonal y eventualmente la cirugía si la necesitara, tenemos otra paciente adelante y una paciente que encima está empoderada en el abordaje de la enfermedad, algo que hasta ahora no ha pasado nunca. La paciente siempre depende del médico, depende 100% de lo que el profesional le indique, el medicamento de la cirugía. En cambio, una paciente que empieza a conocer su cuerpo y empieza a entender cómo manejarlo y empieza a ordenar su sistema metabólico y hormonal, es una paciente distinta que enfrenta la endometriosis con otra cabeza y que tiene otro norte, ¿no? Y que nos acompaña en el proceso de toma de decisiones. Así que creo que es beneficioso tanto para el médico como para la paciente empezar a entender la endometriosis con esta mirada. Muchas gracias. Tengo, me parece, ya 2 minutos. Yo quisiera unas respuestas cortas al respecto. Histerectomía por endometriosis. ¿Qué dice Pere? Sin duda tiene su sitio, claro que sí, no, no es no es la primera opción, pero creo que debemos de ser buenos en el diagnóstico de la adenomiosis, ¿vale? De hecho, nosotros sabemos que en la paciente que operamos de endometriosis y dejamos el útero, pese a saber que tiene adenomiosis, casi un 30% de ellas a lo largo de su vida van a acabar necesitando una histerectomía a futuro. Y pienso que si es el caso, es mejor hacerla a los 40 y pocos que a los 50 y pocos. Porque si ya está evidentemente el deseo genésico cumplido, cuanto antes se beneficie de esa cirugía, mucho mejor. Lo que es verdad es que el hacer la histerectomía por dolor sin más, a veces el dolor pélvico crónico y todo esto tiene muchas otras variables y no siempre con la histerectomía lo vamos a resolver. Pero que forma parte todavía de una cirugía de cierre que incluya la histerectomía, me parece bien. Yo creo que gracias a estudiar mejor la adenomiosis, hacemos más histerectomías de las que hacíamos y somos menos conservadores con los úteros y en cambio somos más conservadores con los ovarios. No son histerectomías con anexectomía asociada. Mónica, ¿algún comentario, por favor? Coincido con el doctor, creo que en lo mismo, creo que yo siempre a las pacientes les digo hay que desromantizar el útero, ¿no? La mujer de los 40 y piquito, como tengo yo, tenemos todavía esta idea del útero como un órgano que si lo perdemos cierto grado de feminidad. Pasa mucho en la paciente de cierta edad que le cuesta tomar la decisión de la histerectomía, que no disfruta de su vida plenamente por culpa del dolor que le genera una adenomiosis severa y que no toma la decisión más allá de la fertilidad, que ya tiene paridad cumplida y no avanza con la decisión quirúrgica por el temor a perder el útero. Perder el útero sin extraer anexos, coincido con el doctor, deja a una paciente en excelente calidad de vida, en excelentes condiciones para enfrentar el resto de su vida hormonal útil. Realmente vale la pena tomar la decisión a tiempo y aconsejarla a tiempo de parte de los profesionales, siempre y cuando tenga la indicación y siempre y cuando sea en el cierre del contexto de una cirugía bien hecha de endometriosis, ¿no? No la histerectomía con conservación de endometriosis que hacíamos antes, ¿no? Que sacábamos el útero y dejábamos todos los focos de endometriosis. Bueno, esto es un cierre en el conjunto de la extracción de la enfermedad completa. Así que sí, coincido 100%. Se menciona la asociación entre miomatosis uterina, endometriosis y adenomiosis. La espada de Damocles que tenemos ahora es la adenomiosis. Por favor, ¿algún comentario al respecto en pacientes con endometriosis? Ujú. Eso es lo que decía, es difícil. La adenomiosis es probablemente lo que a los cirujanos de endometriosis nos deja con peor sabor de boca, porque a diferencia de cuando estás operando un cáncer, sales de quirófano
que no has dejado nada y ahí, en cambio, deliberadamente estás dejando enfermedad. Y no tienes más opción que hacer tratamiento médico mantenido antes y después, en la que va a estar buscando embarazo en el contexto de fecundación in vitro, pues estábamos valorando, ¿verdad?, que si hacíamos análogos y hoy en día vemos que el análogo es necesario pero no es suficiente y que hay que asociarlo a más cosas como el letrozol o como la metformina. Son situaciones que son complejas, la convivencia con adenomiosis. No sé, Mónica, lo que piensas. Siempre digo que es maléfica, yo le pongo a la adenomiosis como la película maléfica, es más malvada que la endometriosis, lamentablemente, en esto, ¿no? En cómo genera tanta sintomatología y a veces tan difícil de controlar sin tratamiento hormonal en pacientes que tienen deseo de fertilidad, cómo implica una importante complicación tanto para la implantación como la tasa de abortos asociada a adenomiosis. Y en aquella que no tiene deseo de fertilidad necesita muchas veces necesariamente de tratamiento hormonal. Yo siempre procuro, en la paciente que le conservo un útero adenomiótico por deseos a futuro de fertilidad, pero no inmediatos, quizá proponer un tratamiento hormonal local, colocarlo en el mismo momento de la cirugía, un dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel, para ya complementarla con un tratamiento hormonal desde el minuto cero postquirúrgico. Y bueno, y sin dudas acompañar con este cambio antiinflamatorio general metabólico que colabora a mantener la adenomiosis más controlada, pero es una enfermedad que sigue siendo un dolor de cabeza, sin duda. Y además nos hace operar con una reflexión intelectual Tal cual, sin duda. porque si estamos operando sabiendo que dejamos esa adenomiosis, pues todavía intentamos ser más cuidadosos en hacer lo mínimo posible de disección, porque nos visualizamos nosotros mismos en ese mismo abdomen al cabo de unos años, y dices, cuanto menos, mejor. Quitamos evidentemente toda la endometriosis, pero aquellas grandes disecciones de forma sistemática, si no son estrictamente necesarias, mejor no hacerlas, porque realmente volver a ese abdomen 5 o 10 años después no es fácil. Y que volvemos, casi siempre volvemos, porque uno ya lo sabe Sí, que ese paciente a los 3, 4 años, si no tiene deseos de fertilidad, va a volver. Y bueno, ahí entra un poco esto de la asesoría, ¿no? Y de hacer un poco la charla con la paciente bien, bien profunda en el sentido de para qué conservar ese útero, si hay una propuesta concreta, clara de avanzar con la fertilidad o es algo que por temor ella decide no tomar la decisión, que pasa mucho eso, ¿no? Todavía hay mujeres que no quieren avanzar con la histerectomía por el miedo a qué va a pasar después de perder el útero. Y no tienen un deseo de fertilidad. Uno lo comprueba después de un par de años que no hicieron nada con su fertilidad y volvieron para la histerectomía. Entonces, bueno, es sí. difícil porque sigue siendo un desafío. Es que es verdad que hay veces que es mejor, o sea, si va a estar buscando embarazo, está claro que, bueno, pues habrá que dejar el útero así y ya está. Pero en los casos de mujeres que vemos, que seguro que las vemos todos, por encima de 45 años, con toda su sintomatología y la adenomiosis presente y una indicación de cirugía, pues al final uno prefiere demorar la cirugía, incluso la de la profunda, mientras se acaba decidiendo la mujer más que hacer la mitad, porque es que la gran parte de la enfermedad estará en el útero, probablemente. Claro, sin duda. Luego Eh, también, Guillermo, también es todo debate para otro tema, ¿eh? Pero también tiene su indicación la cirugía conservadora de la adenomiosis a veces, ¿eh? En tanto la También. focal como en algunos casos muy concretos de adenomiosis difusa después de fallos de fecundación in vitro, también hay su indicación. Mm. eh, Coincido. Sí, sí, estamos muy conscientes de eso. Si bien es cierto, hay muchos temas que tratar de por medio. Ya lo tengo el señor presidente de la Comisión Científica aquí, que me hace muchas gracias. De mi parte, les agradezco mucho, infinitamente agradecido de su participación en este webinar. En verdad que nos deja muchas cosas aclaradas y así mismo, como ustedes lo han dicho, vienen muchas más preguntas y esperamos que el tiempo y los estudios nos aclaren lo mismo. Gracias, les reitero, con ustedes, nuestro presidente de la Comisión Científica, el doctor Juan Temosel. Bueno, muchas gracias a los tres, Guillermo, a Mónica y a Pere, por su tiempo, conectarse desde Argentina y desde Barcelona, España y desde Guayaquil. Muy agradecidos. Como vieron, el tema pues fue muy interesante, sobre todo todos estos aspectos de aporte novedoso que ustedes nos han hecho. Así que a nombre del Comité Ejecutivo, nuestro agradecimiento por su tiempo y por su gran calidad académica.
Aprovecho para invitarlos al siguiente webinar, que es en 15 días, el sábado 7 de junio. El tema que tendremos será sobre Itzmocele, una epidemia en salud reproductiva, y estará coordinada por el doctor Jimmy Castañeda de Colombia, que es el coordinador del Comité de Cirugía de Mínima Invasión. Cordialmente invitados, que tengan muy buen día y los esperamos el 7 de junio. Nuevamente, muchas gracias a todos. Buen sábado. Muchas gracias. Guayaquil la Muchísimas próxima. gracias. Gracias, Adiós, un gracias a placer. ustedes.